Cuando hay que salvar vidas, a veces hay que incumplir una orden y luego asumir las consecuencias. Yo me voy de aquí, que esto me agobia. Tú eres la concejala, tú eres la que tienes que estar aquí dando la cara. Lo principal es el agua. Puede estar 3 días sin beber, puede estar 3 semanas sin comer agua, comida, su linterna, dinero, los teléfonos apuntados. Manolo Cámara, teniente coronel del Ejército, instructor de rescate, trotamundos con cientos de noches en entornos extremos, nos da las claves que separan el caos de la calma. Lo más importante de la mochila son los conocimientos, ¿no? Buscar agua, saber hacer un fuego, no es hacer una chispa, hay que mantener una hoguera. No hay que vivir asustado, pero hay que vivir preparado. ¿Y por qué no aprendemos? No aprendemos porque nunca les pasa nada a los responsables. Lo hemos visto ahora con el apagón, que ha durado 12 horas, que ha durado 3 días. La farmacia desabastecida, la gente no tiene dinero en metálico. ¿Dónde se las medicinas? Tengo que tener pues, medicinas para 7 o 10 días mínimo. Plan de emergencia tiene que ser sencillo y que la gente lo conozca. No lo conoce el pueblo, no vale para nada. Hay que tomar decisiones, no te puedes bloquearlo. Cuando hay una emergencia, se han entrenado tanto para ti como para ayudar a la gente, ¿no? ¿Por qué son tan importantes esas 72 primeras horas? Bueno, el origen del nombre de la mochila de 72 horas es una mochila de emergencias. Es una mochila de emergencias que se llama la de 72 horas, que es la que hablamos ahora tanto, ¿no? Sí, le llaman de 72 horas porque en teoría en 72 horas las autoridades ya han llegado, te han ayudado y demás. Un momento. Esto es imposible. En 72 horas hemos visto mogollón de situaciones que no ha visto nadie en nada. Claro, yo estuve en Valencia y había 4 o 5 días que no había ido nadie, ¿eh? ¿Pero tú estuviste en Valencia en qué momento? Pues entré con el primer convoy de Gaitán y Iker Jiménez. ¿En el primer convoy que entró en Valencia? Sí, íbamos con furgonetas y todo oscuro, todo hecho un desastre, lleno de barro, coches destrozados, la gente deambulaba por las calles como zombies, porque no les había llegado nada de ayuda, no había habido ahí nadie. Y había gente, como había gente, no había comido en 4 días. Y en ese convoy, pues bueno, Ángela Gaitán organizó de tal forma que cada furgoneta tenía material y con un altavoz y con un megáfono iba diciendo tenemos comida, agua, ropa, colchones, y toda la gente bajaba de las casas. La verdad que bajaban como hormiguitas, parecía el apocalipsis, ¿no? Uh-huh. Todo oscuro, estuvieron colocando algunas lámparas ellos mismos, el convoy, y veas la pena que daba todo aquello y te preguntabas cómo en el primer mundo y cómo España, después de 4 o 5 días, estaba eso totalmente abandonado, ¿no? Una vez que arrasa y no tienes luz, no tienes el acceso a la comida habitual, no tienes... ¿Ahí cómo te preparas? ¿Qué tienes que tener en cuenta? ¿Qué herramientas tienes que utilizar? ¿De qué tenemos que pertrecharnos para empezar a trabajar? Ahí lo principal es el agua, ¿no? Tú puedes estar perfectamente. Siempre es lo principal es el agua. Lo principal es el agua, ¿no? El agua... hay una regla de la regla del 3 que puede estar 3 días sin beber, lo máximo, y puede estar 3 semanas sin comer. Pero bueno, los 3 días sin beber es muy relativo, no es lo mismo estar a 40 grados en el desierto que estar en invierno aquí en Jaca o por ahí, ¿no? Pero bueno, solo el agua sí que es lo más necesario, ¿eh? Y luego el frío, aunque si estás mojado, aunque no haga mucho frío, pues aunque está a 4 o 5 grados, si estás empapado, pues entrar en hipotermia. Tener una manta térmica sencilla pues te puede salvar la vida. Que nos lo contaba Telmo, precisamente Telmo Aldaz decía, donde peor lo he pasado ha sido mojado en la jungla. O sea, es decir, claro, la sensación de estar siempre mojado, la hipotermia que te va generando, aunque la temperatura sea más o menos media, al final es terrible. Yo tengo en mi libro lo comento, digo, el que dice que prefiere el calor al frío es que no ha pasado frío en su vida. Esto está claro. El frío da dolor, te puedes morir. Yo he visto gente andando desmayarse de frío delante mía o cruzando un río cuando estábamos en el curso de operaciones de hipotermia y se desmayaban y se iban al fondo lo hacemos en la piscina de Jaca y ya tiraban los profesores a sacarlo ahí en hipotermia, eso lo llevaba a la ambulancia, ¿no? Pues cuando estás mojado el frío es lo peor, ¿no? En cuanto a alimentación, ¿qué normas deberíamos cumplir en una situación como esas de no hay luz, no están en la riada de Valencia, por ejemplo, en cualquier riada? ¿Cuál es en la alimentación qué pautas deberíamos seguir? Hombre, depende de lo que te hayas guardado en casa. Si tienes latas, lo normal es guardar latas, alimentos no perecederos que puedas cocinar fácilmente o comértelos directamente de las latas, ¿no? Las latas de atún, latas de garbanzos, pasta y demás, te necesitas agua para hacerlo, ¿no? Es más complicado porque el agua, cuando hay un desastre, pues suele estar contaminada, como en el caso de Valencia, y es difícil conseguir agua, ¿no? Y otra cosa es que ya te repartan agua. Pero alimentación, pues todo lo que puedas, ¿no? Cosas que tengan energía, pues barras energéticas puedes almacenar, que tienen frutos secos, por ejemplo, que tienen muchas calorías, miel, y luego pues distintos latas de litoral, latas de fabada, latas de carne, que tienen caducidad larga, y esa caducidad pues tú la tienes apuntada en tu listado, digamos, y vas consumiéndolo. Pero bueno, hay que tener cierta comida, que pasó un poco en el COVID, que la gente se dio cuenta que necesitaba comida, y menos mal que
toda la cadena logística funcionó durante el COVID, pero si hubiera cortado hubiera sido un problema grande, ¿no? Claro, la cadena logística en este caso es muy relevante. Si no la tienes, tiene alguien que organizativamente aportarla. Cadena logística. Allí en Valencia al principio no había cadena logística. Entonces ya digo, nosotros con el convoy pues repartíamos un montón de agua, porque llevábamos montones de agua, comida, y luego pues mantas y colchones, porque la gente de abajo, gente mayor, estaba durmiendo en cartones en el suelo, ¿no? Que lo vimos con nuestra gente mayor que no había subido a algún piso de arriba y no tenía todo totalmente empapado, mojado, lleno de barro. Entonces pues eso hay que distribuírselo de alguna forma porque ellos no se podían mover. Da cuenta que muchos locales de abajo eran totalmente arrasados, o sea, no había, estaban las columnas y el resto era barro, los garajes llenos de agua, había 2 palmos de barro infectado, porque era como ya olía a alcantarilla, era todo un poco, y entonces nadie iba a distribuirlos y ellos tampoco podían ir a recoger unos colchones físicamente, también había mucha gente mayor también, ¿no? Un poco abandonada, ¿no? De la mano de Dios. Que desde tu punto de vista como profesional de las emergencias, digamos, y la supervivencia, ¿qué es lo que falló en Valencia? Primero falló la previsión, después abrieron una presa sin avisar, porque al final el problema fue la presa. No sé si iba a reventar o no iba a reventar, eso luego nunca lo sabremos, pero si de repente viene una ola y te avisan una ola que es como un tsunami, que fue lo que pasó, y te avisan 10 minutos o media hora antes, no te da tiempo, todo el mundo no se entera porque luego no hay una conciencia ni ha habido ensayos de estas alarmas para que la gente sepa si hay una alarma lo que tiene que hacer. Pues habrá alarmas que habrá que subir a pisos altos, otras alarmas habrá que abandonar la casa. Todo esto que otros países lo tienen bastante planeado, instruido la gente y ahí lo que falló pues que fue un tsunami totalmente, sin avisar a la gente y les pillaron pues con los coches, ¿no? Vimos todos esos coches arrastrados con luces, que cuando hay luces que hay gente dentro, y bueno, y hubo bastantes muertos. Yo creo que más de los que dicen, porque yo tengo algunos contactos y muchos que murieron en los coches los supusieron como accidentes de tráfico, no como la riada, pero ahí está el tema ¿no? Y en la parte posterior organizativa, ¿qué es lo que falló? ¿Hubo dejación de responsabilidades? Dejación de responsabilidades, porque nadie quería asumir las responsabilidades, y hubo dejación de organizar. Bueno, sí, yo me he equivocado, lo he hecho mal. Pues a partir de ahora vamos a organizarlo, vamos a organizarlo bien. Vamos a empezar a distribuir, sectorizar los pueblos que había en cada sitio, pero no lo hicieron. Hubo dejadez de todo, antes, durante y después. Y prácticamente podría decir que casi sigue, ¿no? Porque yo sé que tengo todavía compañeros que estuvieron conmigo allí, los barrancos están llenos de cañas, llenos de barro, están casi peor que antes, y si viene una riada grande o otras lluvias, pues las cantarillas se metió todo el barro, ese barro se ha secado y se ha hecho ya sólido, tiene mucho menos drenaje, puede haber una catástrofe otra vez, ¿no? ¿Y por qué no aprendemos? No aprendemos porque nunca les pasa nada a los responsables. Hemos tenido el COVID, como vimos, muriendo 1.000 personas diarias, y no había comité de expertos, y ahí está todo el mundo de rositas. En La Palma, que yo soy de Canarias, arrasó el volcán y todavía están durmiendo en contenedores la gente de La Palma. Sigue durmiendo en contenedores. Estuve yo hace 3 o 4 meses y sigue en contenedores. Y luego tenemos otras personas que los meten en hoteles porque hay subvenciones, hay mafias detrás, interesa, mueve mucho dinero, ¿no? Se comentó y veía noticias en La Dana de Valencia que se había dado órdenes de no actuar en alguna situación. ¿Puede ser esto posible? Yo tengo compañeros del ejército que les prohibieron salir, los tuvieron retenidos, tanto a la UME como unidades, que no les dejaron, estaban en la puerta para querer intervenir. También es verdad que no sabían ellos, los militares, la gravedad de lo que estaba ocurriendo, hasta que no fue, digamos, el programa Iger que con una antena Starlink de estas filmó aquello, vio que aquello era un apocalipsis, pero al principio no dejaron salir. A ver, tú sales, si luego no hay nada te vuelves, pero no puedes dejar de salvar vidas porque políticamente no les interesaba, no les gusta que se vaya al ejército, los encerraron allí, incluso un compañero de alta graduación que mandó gente y tuvo que quitarla y la broncaron y demás. Pero como digo yo, en este momento en el ejército, cuando hay que salvar vidas, a veces hay que incumplir una orden y luego asumir las consecuencias. Lo que no puede decir, no, es que no me dejan salir. No, hay gente muriendo en la tuya, tú sales con tus hombres y si luego te arrestan o te cesan, te vas a tu casita con la conciencia tranquila. Pero para eso hay que tener 2 cojones. Bien dicho. Bien, sí, es la realidad. Es que el hablar políticamente correcto es para los flojos, está claro.
que hemos tenido un apagón. Hemos sido un poco despavoridos, o sea, nos han quitado el móvil y hemos sido un poco, estamos diciendo a nuestros hijos, si te quito el móvil, y nos han quitado el móvil a los mayores y hemos dicho, ¿dónde voy sin móvil? ¿Nos ha pasado un poco así? Pues yo creo que no tanto como podía haber sido, ¿no? Sí. Yo en Canarias lo viví menos, ahí nos fue el móvil por la tarde, y luego pues lo que veía en las noticias de los apagón, y no ha habido tanto, digamos, alarma, porque lo han tomado un poco como una cosa que se iba a arreglar pronto, menos mal que se arregló, ¿no? Luego tampoco nos han dado toda la información, porque yo sé que en los aeropuertos ha habido caos, hay operaciones, me contaba, o no sé si lo vi en la tele, que habrían abierto una niña para operarla y la tuvieron que cerrar, o sea que no es que ha ido todo normal, ha ido entre comillas normal dentro de que ha sido 8 o 10 horas, pero si hubiera sido 2 días, pues hubiera habido saqueos, vandalismo, robos, y entonces bueno, estar sin móvil al principio, pues sí, pues puede hacer un poco gracia, los niños un poco preocupados, pero se han tomado, no se han tomado tan mal como podía haber sido, ¿no? Que hay planes de emergencia, que comentábamos antes, hay planes de emergencia de barrios, de municipios, de ciudades, de tal. ¿Hay un plan de emergencia escrito para un apagón en España? Escrito. Que hay un plan de emergencia general, hay en cada municipio, y son planes de emergencia pues muy gordos, con mucha normativa, muy genéricos, con muchos sellos que cumplen las normativas y demás, pero al final el plan de emergencia tiene que ser un plan de emergencia que la población sepa qué hacer, cómo actuar, dónde tiene que ir, dónde va a estar el puesto de mando, dónde va a estar el puesto de socorro o los médicos por si tengo heridos, dónde van a repartir comida. Todo eso no está y eso hay que ensayarlo, de ver rutas para dónde ir, y eso no es lo real, ¿no? Un plan de emergencias tiene que ser sencillo y que la gente lo conozca, porque puede hacer el mejor plan de emergencias, que no lo son, pero si son el mejor y no lo conoce el pueblo, cuando hay una emergencia, que yo tengo en un cajón guardado ahí en el ayuntamiento, pues no me vale para nada, ¿no? Que lo que ha pasado ahí en Valencia pasó eso. Que eso pasó, o sea, quiere decir que al final no tenemos una formación específica, no estamos haciendo bien la formación de ese plan de emergencia en la población, digamos, falta formación. No lo estamos haciendo porque normalmente, políticamente, de todos los colores, pues colocan a gente que no está preparada para su puesto, y en emergencias pues dependen vidas. Yo me acuerdo ahí cuando ya llevaba una semana yo en Valencia, que estaba en el ayuntamiento, no te voy a decir de qué ciudad y de qué pueblo, y una concejala dice, yo me voy de aquí, que esto me agobia. Bueno, tú eres la concejala, tú eres la que tienes que estar aquí dando la cara. Pero hay gente que no está preparada, que solo lo han puesto ahí por política y no sabe nada de emergencias ni de nada. Y además tiene la cara de decir que se agobia, como había gente por ahí que no había comido, gente herida, enferma, todo. Y dice que se va. ¿Pero cómo que te vas? ¿No? Los ayuntamientos, las tercera o cuarta noche que estuvimos ahí, estaban cerrados. Me acuerdo del cámara iba allí y se entraba ahí, sentado todo cerrado y oscuro. Tiene que estar abierto. Ahí tiene que estar la gente responsable para atender a la gente del problema. Tener un listado, por ejemplo, de la gente de tu pueblo, con las edades, con las enfermedades, quién ha desaparecido. Todavía no hay listas totalmente fiables de los desaparecidos y muertos. Eso, lo de la casa del pueblo es una forma de hablar, ¿no? Lo del ayuntamiento. Sí, pero cuando hay un desastre, una emergencia, como ocurrió en estos pueblos, pues el ayuntamiento tiene que ser el núcleo central. Yo tuvimos una reunión ahí para coordinar un poco con la gente y al final no vino nada del ayuntamiento. Yo intenté organizar un poco con distintos grupos de voluntarios. Cada uno venía un poco, iba complicado porque cada uno venía de un sitio y demás. Intentar pues coordinar un poquito aquello. Pero ahí era un poco difícil porque no había una autoridad que la coordinara, ¿no? Luego ya sí montaron grandes puestos de mando y demás, pero al principio los pueblos y municipios que hay que atender a la gente. ¿Cómo es que un ayuntamiento, aunque tenga 3.000 habitantes, no sabe cuánta gente mayor de 80 años tiene, qué medicinas tiene que tener, dónde viven? Esas cosas tienen que estar previstas. Oye, ¿alguien se ha ocupado de estos 2 ancianitos que están en silla de ruedas que viven en el primer piso de la calle tal? No tienen datos, ni tienen, ni saben, y lo malo es que ni se le espera, ¿no? ¿Te está gustando este podcast? Pues suscríbete y así nos ayudas a que sigamos dándole caña con más entrevistados, más anécdotas, más historias. Y si te está gustando especialmente esta temática de aventura y deportes extremos, tienes abajo listas de reproducción para seguir viendo contenidos de esta temática. Dale caña, suscríbete. El tema es que tenemos ahora una sociedad llena de datos, tenemos los datos de todo, en qué nos gastamos, en qué hacemos, dónde miramos, en internet, si te hablas de unas zapatillas, te salen las zapatillas, pero no sabemos si tenemos un anciano en una silla de ruedas en el primero. Claro, no lo sabemos y nos da igual. Y nos da igual, pero yo se lo cuento por ejemplo, si yo vivo en un edificio, ¿no? Y en el cuarto viven 2 ancianos y uno va en silla de ruedas. Y hay un incendio. Y dicen, evacuar rápidamente.
La gente baja corriendo del piso y ¿quién se ocupa de esas personas? No hemos planeado que 2 vecinos que viven 2 pisos más arriba, que están fuertes, sean los encargados de sacar a esos ancianos. No puede pasar un pequeño incendio en una casa. No hay ningún plan, no hay ninguna... Somos impersonales. Entras por el garaje, hola y adiós, pero no sabes que... ves a un anciano en una silla de ruedas y dicen evacuar el edificio, que hay un incendio. Todo el mundo sale por patas y ¿quién saca a esas personas? No está planeado. Entonces tiene que haber un plan familiar, un plan vecinal, un plan comarcal y ir aumentándolo, ¿no? Pero que sean cosas lógicas, ¿no? No grandes planes de 200 folios que luego la gente no sabe realmente lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo debería ser un plan familiar? Una familia de 4 o 5 personas, con 3 hijos pequeñitos. ¿Cómo debería ser un plan familiar de emergencia? Bueno, primero tiene que ser un plan sencillo, que sea realizable, ¿no? Que no sin volverse loco. Primero tenemos que ver a qué desastre estamos expuestos. No es lo mismo vivir en la costa, como vivo yo, por ejemplo, en Canarias, que puede haber un tsunami, o vivir en el Pirineo, va a haber una luz o una grande helada, ¿no? A un poco adaptar, digamos, todo lo que voy a montar después. Después tengo que ver qué tengo que almacenar en casa, que todo el mundo sepa lo que tengo que almacenar en casa. No me puedo volver loco, dependerá un poco de tu economía y tu espacio, ¿no? Pues tener para 3 o 4 días de comida, tener herramientas, tener material de higiene, muy importante material de higiene para las infecciones. Si tengo niños, pues tendré que tener pañales, cosas para los bebés. Si tengo gente mayor igual, si tengo mujeres, las mujeres tendrán que tener cosas para íntimas para la mujer, todo eso tenerlo almacenado pues 3 o 4 días. Lo vimos un poco con el papel higiénico aquello que salió con la histeria, con el COVID, ¿no? Pues todas esas cosas tenerlas, ¿no? Tener herramientas, tener un botiquín. Es muy importante tener un botiquín y saber usarlo, ¿no? Porque a veces la gente se compra un botiquín de colorines, muy bonito de estos rojos, con su cruz, y da pena abrirlo, ¿no? Entonces sí, hay que abrirlo, probar las cosas. Entonces, por ejemplo, los puntos estos de aproximación, que le ponen ahora cuando en vez de cosas, pues si tú tienes esos puntos allí y tu hijo se ha hecho una brecha y tú nunca has abierto eso, nunca los has puesto, con el estrés, con la sangre saliendo, no vas a saber ponerlos, ¿no? Entonces, igual que hay que hacer primeros auxilios, que ahora hablaremos de primeros auxilios, también, digamos, instruirte en manejo de botiquín y lo que tenga, saber usarlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en los cursos nuestros, pues tenemos una chica que nos enseña a coser y luego pues venden desde pegamentos para cerrar heridas, una especie de bridas que no hay que coser, mucho más sencillo para cerrar una brecha. Son cosillas que hay que aprender, hay que instruirse, ¿no? Si vamos con el plan familiar de emergencia, luego tenemos que tener dentro del plan familiar esta mochila de emergencia, o sea, de 72 horas, como dicen. ¿Qué metemos? Ya lo sabemos casi todos porque nos lo han dicho en la Unión Europea, que ahora te preguntaré por qué no lo dice la Unión Europea ahora de repente que 72 horas. En la Unión Europea nos contó aquello un poco para justificar lo de la guerra. No tiene nada que ver la guerra con una mochila de 72 horas. La mochila es para una emergencia, pues si tengo que salir de casa, irme a un polideportivo, o irme a casa del vecino o irme al campo a sobrevivirte 3 días. Lo pusieron ahí, además lo pusieron un poco cómico, una señora sacando el bolso tonterías allí, jiji, jaja, en la von der Leyen y toda esta Agenda 2030 que nos quiere hundir la libertad, ¿no? Hablando claramente. Y lo pusieron como cómico incluso, y como excusa de la guerra. ¿Qué tiene que ver la guerra con una mochila de emergencias? La mochila tiene que estar en casa, preparada, cada miembro de la familia tiene que tener la suya, adaptada a su edad, su corpulencia y su estado físico, ¿no? Pues una mochila pues que pese 10 kilos, no puedo llevar un mochilón, porque esa mochila igual me la tengo que poner a la espalda y salir. Pues mi hijo pequeño pues llevará cosas pequeñas, llevará agua, un poquito de luz, una comida y, como digo yo, su osito de peluche, ¿no? Y lo resto lo llevará a los padres. Tengo mis padres que viven conmigo, son mayores, pues igual, una pequeña mochila que pueda cargar con ella. Entiendo que hay que llevar ahí ropa de diferentes... Claro, hay que llevar, depende de dónde vivas, pues ropa de abrigo, habrá que llevar agua, muy importante, filtros, pastillas potabilizadoras, la linterna, la radio esta pila que han dicho que se ha puesto ahora tal, pues en vez de tener una radio a pilas grande tengo una pequeñita porque todo va a pesar. Y lo que me interesa es que llevar poco peso, ¿no? Llevar una cosa que no dicen nunca, hay que llevar unas fotos de todos los familiares. ¿Ah, sí? Unas fotos, porque si vamos a poner Valencia, tú vienes al equipo de emergencia y tienen que buscar a un familiar tuyo que se ha perdido, desaparecido, oye, pues estos son mi padre, mi hermano, para que puedan buscarlo, ¿no? Porque los móviles no van a funcionar. La gente se cree que el móvil, hay que ir en mapas de la zona. Si tú vives en una zona y te pierdes y tienes que subir o tienes que buscar agua, sabes que a 3 kilómetros hay un pantano, ¿no? Pues si tienes un mapa y sabes manejar un mapa, pues tener un mapa, una brújula, un silbato es cuando tú... Pero eso que un silbato hay que llevarlo siempre, por ejemplo, al campo, ¿no? Cuando tú te pierdes o tienes un esguince y te quedas tirado y empiezas a gritar socorro, a los 10 minutos ya no tienes la voz.
el silbato pi, 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 tres sonidos de silbato seguidos es la señal de socorro, que igual no lo sabe la gente, pero todas esas cosas hay que instruirlas, ¿no? Entonces, llevar un silbato, los clásicos chalecos estos reflectantes, eso no te pesa nada, lo tienes en la mochila, eso también cuando vas de excursión, te pierdes, tienes que cruzar una carretera, para señalizarte, una forma fácil de encontrarte, ¿no? Por la noche, pues si están buscándote, imagínate ahí, cuento Valencia, todo oscuro, pues si alguien pone el reflectante, en cuanto pase una luz, va a reflejar y vas a encontrar a alguien, ¿no? Para hacer señales de dónde estás. Pues también, ¿no? Esas cosillas que no vienen en la lista de la von der Leyen esta, pero hay que tener, y todo, digamos que lo tienes preparado en casa, pues si tienes que salir, pero lo más seguro siempre es quedarte en el hogar, que ahí tienes tu casa, tienes tus comidas, tienes lo que has preparado, ¿no? O sea, lo mejor... Pero tú tienes preparada una mochila en casa. Yo tengo una preparada mochila en casa y en distintas cajas también, pues varias cosas, ¿no? Vale, ¿y eso lo recomendarías que todo el mundo lo tuviese? Sí, una mochilita sencilla con... Lo fundamental es medicamentos. Ya lo haré un poquito, los medicamentos, porque ya cuando tenemos ciertas edades, pues tomas medicamentos para... Sí, para diferentes el colesterol, la tensión, el dolor de cabeza, diabetes, un montón de cosas que si hay una emergencia posiblemente se corte el suministro eléctrico, no haya farmacias, no puedo pagar con dinero, que ahora hablaremos del dinero metálico, y tengo que tener pues medicinas pues eso para 7 o 10 días mínimo. A veces me preguntan, ¿y cómo los consigo? Porque la receta, pues ya te buscas la vida, hablas con el médico, se lo cuentas, le dices que te vas de viaje, cualquier cosa, y tienes por lo menos 7 o 10 días de almacén de esos medicamentos que no te los va a dar nadie. Pues igual un medicamento, bueno, pues el colesterol igual, si estás 5 días sin tomártelo, no es importante, pero hay gente que tiene patologías que si no se toma la pastilla, pues se puede influir mucho, ¿no? Sobre todo la gente mayor, ¿no? Sí, algo cardíaco y demás. Imagínate que te dicen, están viendo este podcast y dice la gente, hostia, qué exagerado, mano, lo macho. Bueno, ¿para qué vas a necesitar? ¿Qué les dirías? Pues más exagerado, ¿no? Si lo hemos visto en Valencia, lo hemos visto ahora con el apagón, que ha durado 10 o 12 horas, pero hubiera durado 3 días. Las farmacias desabastecidas, la gente no tiene dinero en metálico, no puedes pagar dónde se las medicinas, y tu abuelo tiene que tomar esa noche y se le acaban las medicinas y tiene que tomarse las 2 pastillas, que depende un poco de su vida, ¿no? Entonces sí que... Ya cambia la cosa, ¿no? Cambia la cosa. Entonces, entre el COVID, que nos vimos un poquito las orejas al lobo, La Palma, bueno, lo sufrimos más los que estábamos en Canarias y lo vimos, ¿no? Y Adana, que fue el gran desastre, olvidado, que todavía sigue olvidado, y ahora el apagón, pues bueno, ya a veces dice, bueno, pues igual hay que tener algo. La gente ya se ha comprado la radio a pilas, ¿no? Cuando salió la von der Leyen esta simpática, con lo de la radio nadie hizo caso. Y ahora la gente pues ya se ha comprado un montón de cosas y kit y tal, que hay que tener. Pero simplemente sin volverse loco, tener algunas medidas preparadas, que si sabes que bueno, me voy a quedar 3 días en casa porque hay un apagón, pues tengo mis linternas, tengo mis velas, tengo comida, tengo agua, tengo unas mantas térmicas para abrigarme, tengo ciertas cosas. Bueno, estoy con esa tranquilidad. Si no tengo nada preparado, pues es cuando me agobio, voy al supermercado, si la cajera no está, pues voy a saltar, va a haber saqueo, robos y demás, ¿no? Que los niños deberían aprender algo de esto, de primeros auxilios, de supervivencia. ¿Qué recomiendas en una familia que debería aprender un niño? Ya no tanto en una catástrofe, sino por si acaso. Claro, sí. Esto tiene que ser primero obligatorio en los colegios, sobre todo primeros auxilios, que incluso los profesores no saben. Un profesor se cae un niño en el colegio, se cae y llaman al 112. Pues el niño igual hay que taparle la brecha o hay que hacer la RCP y no lo saben hacer. Una cosa tan sencilla. Tiene que ser obligatorio en las carreras, por magisterios que está con niños, cualquier cosa. Los niños estudiarlo, una especie como actividad extraescolar, que aprendieran pues a hacer fuego, buscar agua, que es muy sencillo buscar agua con una bolsa de plásticos. Nosotros conseguimos en los cursos un montón de agua en la naturaleza. A ver, estoy muerto de sed. En la naturaleza, ¿cómo me busco agua? O incluso en la naturaleza o en la costa. No sé, gentes en la costa, pues coges agua, se coge con la bolsa de plástico, pues hay 2 metros, ¿no? Uno es una bolsa de plástico simplemente, cojo ramas verdes, hago un nudo bien cerrado y de la sudación del sol, pues al día siguiente tengo un poquito de agua. Estas bolsas que venden en los supermercados, que puedo coger, me vale 2 euros 100 bolsas, pongo 100 y consigo 1,5 litros. O sea, a ver, ¿cómo lo tienes que poner? ¿Cómo es la bolsa de plástico? Sí. Metes ramas verdes, hojas verdes, que no sean pino, que no pinchen y demás. Y de la evaporación, digamos, de las ramas. Le da el sol, que está pues un día dándole el sol, pues eso exuda y se quedan unas gotitas en la bolsa, y cuanto más sol le dé y más ramas verdes
pues va goteando. Y luego, por ejemplo, nosotros en el desierto lo que hacíamos es hacer un agujero, y ahí poníamos un cacillo en el medio y cortábamos trozos de cactus y poníamos un plástico, digamos, hundido, para que todo lo que sude del sol va cayendo por dentro y va goteando y te llena el agua, ¿no? Que se puede hacer incluso con agua salada. ¿Cómo? Lo único que tienes que poner un plástico debajo para que el agua no se filtre. Entonces esa agua salada se evapora, la sal se queda abajo, llega al plástico y bien colocado pues llegaría al cacillo, ¿no? Es una forma sencilla, que no es muy complicada, simplemente hay que hacerlo, ¿no? Lo más importante de la mochila son los conocimientos, ¿no? Lo que he aprendido, pues aprender a buscar agua, saber hacer un fuego. Hacer un fuego no es hacer una chispa, hay que mantener una hoguera toda la noche, ¿no? Tengo que hacer 4 palos y a los 2 minutos se me ha acabado. Tengo que saber mantener una hoguera, manejar un mapa y una brújula, ¿no? De mi zona, donde voy, todo eso. Tengo una ruta de evacuación con mi familia, pues que sepan usarlas y que las hayan hecho, las hayan practicado, ¿no? Primeros auxilios, haberlo practicado, ¿no? Todas esas en cosas. una ciudad, ¿cómo debería ser la ruta de emergencia para una familia? Pues dentro de una ciudad, dependiendo de tipo de ciudad, pues tener unas rutas, también con un mapa de la ciudad, pues saber por dónde, sobre todo, si es una zona inundable, coger alturas, que es lo principal, ¿no? Cuanto más alto, bueno, que pase la riada. Si hay un incendio, pues tendré pues varios planes, una ruta, digamos, en una dirección, hacia el este o hacia el oeste, según venga el fuego de un lado para otro, y saber por dónde tengo que callejear y a dónde tengo que ir, ¿no? Y poner unos puntos de reunión conocidos. Pues bueno, vamos a poner el primer punto de reunión va a ser la casa, siempre, puede ser donde más. Que eso para los chavales, ¿no? Que si hay un desastre y no podía buscar al colegio, pues volver a casa, que sepan volver solos. O sea, sería bueno que todos los críos supieran volver a casa solos. Claro, y con los padres, pues el fin de semana, pues vamos a hacer con un mapa, tanto en el campo como por la ciudad, esta ruta, ¿eh? Y luego, pues, ¿qué puntos alternativos? Pues puede ser mi primo que vive 20 calles más para allá, o un mejor amigo que vive en las afueras, que vive a 3 kilómetros en una urbanización que está más alta, y todo eso tenerlo previsto en el plan familiar y ensayado, ¿no? Entonces, pues, igual que la mochila, a veces los americanos lo hacen mucho, pues bueno, hoy vamos a irnos 24 horas, como si fuera una acampada, bueno, el sábado, y vamos a dormir fuera, con la mochila. Y van a la mochila, montan su pequeño refugio, sacan sus latas, su comida, se calientan con su linterna y pasan una jornada lúdico, ¿no? Con los chavales. Y dice, bueno, por lo menos han aprendido, claro, han aprendido a manejar el mapa. Venga, llévanos tú, ¿dónde hay agua? Vimos aquí en el mapa que a 4 kilómetros hay un pantano. Venga, nos llevamos los filtros estos, que valen 20 euros, y puedo beber de un charco, de una fuente, de la piscina. Ya tengo agua. A ver, ¿estos filtros cómo funcionan? O sea, quiero decir, agua turbia, puedes beber con estos filtros. Sí, no, lo que hago es agua turbia, primero la decanto, ¿sí? La filtro para que se quede lo más transparente posible, y luego puedo beber. Lo mejor es hervir el agua, es el método mejor. Pero si no puedo, pues los filtros los están usando mucho en las carreras de montaña y beben de cualquier charco, porque el 99,9% de las bacterias pues lo filtra, ¿no? Ah, sí, 99,9% de las bacterias lo filtra. Hay varios tipos de filtros, mejores, más caros y tal, pero bueno, son filtros que puedes beber de una piscina, de una fuente del pueblo, puedes beber agua, ¿no? Vale. Y pastillas potabilizadoras también para echar en el agua, porque bueno, cuando hay un desastre el agua siempre se contamina, ¿no? Que estamos hablando del apagón, pongamos ciudades como Madrid, donde chavales y no tan chavales hacen su trayecto en metro y sí. Apareces, sales, claro, no tienes sales Google Maps, en la ciudad y no tienes nada. No tienes Google Maps, no tienes el móvil y no saben volver a casa. Entonces, pues que un día cojan y voy a andar hoy, voy a levantarme una horita antes, voy a hacer 4 kilómetros y voy a ir andando y a ver por dónde voy y voy a volver a casa andando. Haces ejercicio y aprendes dónde volver a casa, ¿no? ¿Qué pasó el otro día? Y primero, coches que no tienen el GPS no se vean moverse. Y luego ni andando a tu propia casa, ¿no? Porque me cojo el metro en mi parada y me meto en el centro de Madrid y vuelo en el metro. Y estoy en mitad de Madrid, una gran capital, hacia dónde voy, ¿no? No tengo un mapa y aunque lo tuviera igual no sé manejarlo también, ¿no? Porque si no lo sé orientar, empiezo a andar, ya no me va a ver la flechita del Google Maps si voy bien o voy mal, ¿no? Son cosas sencillas, más divertidas y que deberían instruirse pues familiarmente, ya que los colegios de momento no se está dando. Pero esto yo creo que algún ministerio de Educación tiene que ser obligatorio, ¿no? No estar pintando arcoiris todo el día en los colegios y chorradas de estas, ¿no? Que me tiras de la lengua y me caliento. Normal. Que primeros auxilios, ¿qué deberíamos saber de primeros auxilios? ¿Cuál es el kit básico de primeros auxilios? El primer básico de primeros auxilios es conocimientos, ¿no? Aprender, ¿no? Primero tener un buen botiquín, como he dicho, y saber usarlo. Sí. Y
Y luego, pues las cosas más comunes, pues saberlas, ¿no? El RCP, la maniobra cardiopulmonar. Si una persona, si te desmaya tu abuelo que está en casa contigo y tú no sabes hacer el RCP, la reanimación cardiopulmonar, que se aprende en 1 hora escasa, te la explican y la practicas de vez en cuando con algún muñeco o en los colegios o en el trabajo y demás, pues esa ventana de 1 minuto a 5 es lo que le va a dar la vida. Si tú llamas al 112, por mucho que llamen al 112, entre que llegan los médicos y enfermeros van a pasar más de 5 minutos. Pues tú llamas al 112 y mientras tanto pones el altavoz, vas haciendo la reanimación y hasta que lleguen los servicios médicos, ¿no? Hay un amigo mío, Miguel Asal, que es un youtuber, ha hecho un libro de primeros auxilios, lo explica muy bien y en 1 minuto te cuenta pues varias cosas del ictus, cómo detectar un ictus, cómo hacer una reanimación, si se te clava algo en un ojo, si tienes una hemorragia. Por ejemplo, te ya contaba que estás tú solo y te notas mal del corazón, llamas al 112, pues te dice que no coja el coche, por ejemplo, y que deje la puerta abierta, porque si te quedas desmayado, cuando llegue el 112 van a tener que llamar a los bomberos para abrir esa puerta. Pues son pequeños detalles que no caes, ¿no? Si no lo... Y entonces, pues es muy instructivo seguir a mi amigo Miguel Asal. Tiene un libro con códigos QR que te explica paso a paso, para buscarlo, ¿no? Pues buscas ictus, hemorragia, rotura del hueso de un dedo. Me he cortado un dedo, ¿qué tengo que hacer? Meterlo en hielo y te lo explica todo muy bien, ¿no? Pues eso sería importantísimo que todo el mundo lo supiéramos, sería que ser obligatorio como una asignatura más en los colegios, igual que un poco el preparacionismo, pues tener qué tengo que hacer, dónde tengo que ir, manejar topografía, todas esas cosas que son divertidas de aprender. Sí, y que luego van a salvar la vida, tanto tuya, de tu familia, de tu vecino. Cuando hay una catástrofe, pues vas a poder ayudar si sabes esas cosas, ¿no? Oye, ahora que decías esto de dejar la puerta abierta, si te está dando un infarto, evidentemente decir, hostia, me está dando, lo primero que tengo que hacer es abrir la puerta, dejar esto cerrado, avisar a alguien. Algunas cosas, consejos que tenemos que hacer en casa, sí o sí, tanto para el preparacionismo como para primeros auxilios. ¿Qué consejos darías tener en casa? ¿Qué cosas deberíamos tener por si acaso a alguien le pasa algo de la familia? ¿A nivel médico te refieres? A nivel médico y también, bueno, o sea, ya nos has comentado el tema de la mochila, pero trucos o historias también de seguridad, de... Hombre, hay otro capítulo que hablo en el libro que es de la seguridad y la disuasión, ¿no? Cuando hay una emergencia y tu hijo lleva 4 días sin comer, tu hijo tiene 3 años, pues tú vas a buscar comida y sabes que el vecino tiene comida, vas a ir. Entonces, tú no puedes estar en el sitio de los buenos y de los malos, ¿no? Porque va a haber robos, va a haber vandalismo, pero incluso tú al final vas a tener que robar por tu núcleo familiar, tú vas a proteger a tu núcleo familiar, ¿no? Entonces hay que aprender también defensa personal, hay que tener elementos de disuasión, ¿eh? No es lo mismo yo ir a buscar comida por la calle con un cuchillo puesto aquí en el cinto que ir sin nada, o ir 2 personas, porque eso va a disuadir. O si me tocan unos vecinos que quieren comida, yo les abro con un bate de béisbol en la mano, pues eso es disuasión, ¿no? Sí. ¿No? No hay que entrar en conflicto, pero a veces vas a tener que entrar en conflicto, hay que dejarse tal. Al final, la gente que no tiene que comer va a ir a robarte. Igual eres tú el que tienes que ir a robar, ¿no? Porque tiene tu hijo que ha comido en 4 días y tú sabes que el vecino de al lado tiene comida, pues vas a ir a pedirle, si no te la pide, pues bueno, entonces... Cuanto más gente preparada esté, mucho mejor, ¿no? Si todo el mundo pues nos mentalizamos que tenemos que tener comida para 3, 4 días y el que tenga para más, pues más, pero por lo menos esos días van a sobrevivir y luego ya siempre que se alarga, pues va racionando. Agua, pues agua tener, como digo, para una boda, agua, tener un montón de agua en casa, tener garrafas, botellas de estos packs de 1,5 litros, pues los puedes coger y sacar en el coche, que el coche también es de que lo podemos hablar luego, incluso yo las botellas vacías de agua que consumo, pues la lleno de agua de grifo y la guardo en el trastero. Ya no, pues ya tengo yo en el trastero, pero tengo ahí, pues tendré 50 litros más de agua, que esa agua te sirve para beber, para cocinar y para aseo, ¿no? Que evidentemente es la bebida, el beber es lo prioritario, pero el agua, por lo que parece, es fundamental. El agua es fundamental, pero tú puedes estar ahí tirado 3 o 4 días o una semana sin comer, pero tienes que beber si no te deshidratas, ¿no? La gente muere cuando hay un terremoto, se queda enterrada la gente, muere de deshidratación, ¿no? Que esto, por lo que veo, no se soluciona de un día para otro. Tiene que ver mucho con la educación. Es decir, tienes que estar una vida con una actitud vital hacia, la atención sobre las cosas que te pueden pasar. No pensar que eres inmortal, no pensar que no va a pasar nada en este mundo, sino decir, oye, me voy a preparar, pero no de decir preocupado, sino decir... No, poco a poco, sin volverse loco. Si tienen, ahora no va a ir mal que vea el podcast, que no vaya mañana al supermercado y lo llene a tope. Bueno, pues voy
voy a comprar y me meto 1 kilo más de arroz, meto una botella de aceite, y voy haciendo mi propio, digamos, almacén, ¿no? Sí, un pequeño stock, digamos, un stock, por si acaso. y solo tengo, dentro del plan familiar, pues sé lo que tengo, una lista, tantos kilos de arroz, y caduca en tal día, para comérselo antes y tal. Y luego pues también meter alguna cosilla, pues un poquito de vino, chocolate, tampoco va a ser ahí todo tristeza, ¿no? Todo es tristeza, ¿no? Pues dentro de... El pasa que el vino te lo consumes enseguida, ¿no? ¿Hay algún sitio donde podamos ver un plan familiar? ¿Hay sitios o donde podamos ver? En mi libro tengo un plan familiar. En mi libro Prepara tu familia para sobrevivir a esas emergencias. Pues cuento lo que es un plan familiar y luego pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Sí, de pues un pack, digamos, de cosas que debería haber. De unos puntos que hay que tocar, como hemos dicho, a qué estamos expuestos, pues lo que tenemos que tener en casa, comida, herramientas, sanidad, primeros auxilios, la mochila 72 horas, que es otra parte, y luego lo tengo que llevar en el coche, que digamos que sería un tercer... En el coche siempre hay que llevar cosas, ¿no? En el coche hay que llevar cosas, claro, también. ¿Qué hay que llevar en el coche? Pero esto me interesa porque yo siempre voy por ahí. Pues bueno, agua tienes que llevar, pues puedes llevar por lo menos, si sois 3 o 4, por lo menos llevar 1,5 litros por cada uno. Lo puedes llevar la vas cambiando cada... El agua, en teoría, está a la sombra, no caduca, pero bueno, cada 6 meses pues conviene cambiarla, ¿no? Puede ser hasta agua de grifo. El agua de grifo se puede ver, no sabe tan buena como tal, pero al final también nos hemos acostumbrado al agua, pero bueno, no vale nada, la tienes allí. Tener linternas frontales para manejar cualquier accidente, los chalecos a mano, mucha gente tiene el chaleco atrás y sale del coche y ha habido muchos accidentes, se han llevado puestos. Mantas térmicas, estas mantas doradas y plateadas que vemos, que no valen nada, y esas hay que llevar en la mochila, hay que llevar en el coche, hay que tener en casa, y cuando vas de viaje por ahí, ¿no? Yo me acuerdo que fui a Tailandia hace 3 años, y mi mujer, un friki, ¿para qué te llevas la...? Te llama friki tu mujer, ¿no? No tanto, ya no tanto. ¿Para qué te llevas eso? Pues fuimos a una cosa por el mar y cayó una lluvia y una chica se empapó y estaba tiritando en hipotermia casi. Yo ahí saqué como un campeón mi manta ahí plateada, ¿no? Y dorada, siempre se pone el dorado para afuera para abrigar, porque tiene las dos versiones, pero para acordarnos siempre que vemos en las películas o vemos en algún accidente, el plateado está afuera, que es lo que abriga. Entonces el plateado, el dorado para afuera, pues te tapa y te da muchísimo calor. Incluso en estos cursos, alguna vez cuando damos un poquito caña, los duchamos a la gente a 4 grados, están tiritando, les ponemos la manta para que vean la capacidad de retener el calor del cuerpo, y a los 5 minutos están ya felices, calentitos, con su manta plateada y arrugada ahí. Oye, ¿cuánta pasta hay que tener en metálico? Pues en el coche hay que llevar, por ejemplo, mínimo 20 euros, siempre escondidos por ahí. Y luego en la cartera hay que llevar, pues depende, 40, 50, 100, siempre hay que llevar. El otro día mucha gente no tenía dinero, lo vimos. Y como que eran estos de la 2030 del euro digital, imagina el desastre que podía ser un apagón. Un desastre porque no tienes nada ni con qué pagar, ni qué comprar, ni poder sacar dinero, ni nada, porque no existe. Esperemos que eso del euro digital, pero es otro tema. Pero, y luego tener en casa, pues depende cada uno su economía, ¿no? Pero tener 500, 1.000, 2.000 euros en metálico, ¿no? 3.000, dependiendo, ¿no? Pero hay que tener metálico en casa por estas necesidades, ¿no? Y luego llevar encima siempre metálico, porque no llevamos metálico, incluso ya hay sitios, establecimientos que ponen, no se emiten tarjetas, que me parece muy bien, porque para que luego se lo gasten en lo que se gastan estos, pero no te dejan pagar, o vas a una gasolina y no funciona el datáfono, ya he echado gasolina, ¿ahora cómo pago? Pues tener dinero metálico, incluso los niños, ya a mis hijos le llevo en la funda del móvil, que metan 20 euros, siempre hay de emergencia, por si se quedan tirados, siempre están con los Bizum y demás, pero tener algo en metálico, que no están acostumbrados la juventud a tener metálico, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a las tarjetas y pagar con tarjeta. Hay que usar más en metálico, también para los comercios, y le viene bien el metálico. Y por supuesto no permitir que nos quiten el metálico, porque ya hemos visto lo que puede pasar. Si imaginaos el otro día, si estuviéramos con el euro digital ¿qué hubiera pasado? No puedes coger un taxi, no puedes ir a la farmacia, no puedes comprar agua, no puedes echar gasolina. ¿Qué pretenden estos tíos? Tú has estado en operaciones, haciendo operaciones especiales, formándote en operaciones especiales, y has estado en situaciones de emergencia, has hecho muchos cursos de supervivencia con gente. ¿Tú puedes observar si una persona va a ser buena en momentos o situaciones difíciles conociéndolo, viéndole más o menos, o no? O hasta que no llega la situación de emergencia, no conocer de verdad a la persona. De todo hay, ¿no? Hay gente que ve su actitud, ¿no? Yo también he estado unos tiempos en reclutamiento para la gente que se presentaba al ejército, ¿no? Y ya cuando entraban por la puerta a pedir información, simplemente la actitud, cómo lo veías, de este tío, tal. Ya cuando venía uno
no sé, me han dicho que buscan gente. Ya que esté fuera, no va a probar en la vida. Eso también, ¿no? Y en los cursos, pues bueno, primero la gente que viene a los cursos y la gente que está un poco interesada en este tema, ¿no? Y luego ves, bueno, sus actitudes, que siempre hay alguno más líder que otro, pero luego también como hay que verse la situación real, ¿no? El que luego parece un campeón, luego igual si hay una situación real de emergencias, pues se puede ir para abajo. Y el que es más así, más flojito, parece más introvertido, pues toma las riendas, ¿no? Eso hasta que no ocurra una situación no se va a saber, ¿no? Pero si me preparo un poco, ponemos a nosotros en el curso de operaciones nos ponen un poquito al límite, ¿no? Pues nos ponen al límite de frío, de sueño, de cansancio físico, bueno, te hacen trato de prisioneros, tú sabes que es un parte del curso, pero bueno, te machacan un poquito, ¿no? Digamos que entrenas a un límite, que a veces el límite, por desgracia, pues a veces hemos tenido en los cursos, hemos tenido muertos, yo me quemé con un cóctel molotov, salí ardido entero, bueno, te ponen un poco al límite y puedes aprender cosas. Entonces, si te preparas y tú tienes ciertas habilidades y las has probado, cuando ocurra un desastre, posiblemente actúes mejor que alguien que nunca ha estado. Pero como te digo, en esos momentos dados, como imagino que en combate, hasta que no estés pega los primeros tiros, pues puede ser un cobarde de repente, o que salga tu valentía, ¿no? Hola, hola. ¿Os está gustando esta entrevista a Manolo Cámara? Pues suscríbete a nuestra newsletter semanal de Morir de Éxito. Ahí hablamos de cómo Manolo es especialista en hacer planes B. Siempre tiene un plan B y eso es muy importante en la vida. Si quieres saber un poquito más, suscríbete a nuestra newsletter semanal. ¿Cómo se trabaja el sueño y cómo es un trato de prisionero? Pues, ¿cómo se trabaja eso? Sobre todo juegan mucho con el sueño, en el curso juegan mucho con el sueño, ¿no? Te atan, te ponen de rodillas, te despiertan, te tiran agua, te ponen posturas incómodas. Bueno, dentro de eso pues tienes que aguantar y un poco por... También tú sabes que no es real del todo, entre comillas, no es un... ¿tal? En una realidad de trato de prisioneros con torturas yo creo que todo el mundo cantaría, ¿no? Porque al final hay cosas que no se pueden aguantar, ¿no? ¿Por qué es tan jodido el sueño? El no dormir. ¿Qué es lo que te va pasando en la cabeza a medida que no duermes? Si te van despertando y te van haciendo... Claro, el sueño al final no te deja pensar, de la cabeza, estás agotado, lo único que es descansar y al final haces cualquier cosa por descansar, ¿no? Ya muchas torturas son simplemente no dormir, ¿no? Tú varios días sin dormir, pues ya al final no tienes conciencia y tienes un agotamiento mental total, ¿no? Además de físico que se transmite, ¿no? Y entonces no puedes reaccionar, que es capaz de decir cualquier cosa que le interese, ¿no? Pues muchas veces pues esos interrogatorios, pues la gente ya canta, aunque no lo sepa, se inventa algo para que le dejen o le peguen un tío, ¿no? Porque al final, si te quieren torturar es muy difícil que no cantes, ¿no? Que cambiando un poco de tercio y volviendo a una de las cuestiones de emergencias en temas sanitarios, el ictus, que es una cuestión muy común y que ahora nos viene por todos los sitios que alguien ha tenido un ictus y demás. ¿Qué es lo que habría que hacer si ves a una persona? Bueno, primero cómo lo detectas y después cómo... Bueno, ¿qué es lo que hay tendrías varias que hacer? partes de detectar, pues el habla, que no puedo ver bien los brazos, se me cae la cara, lo explica muy bien Miguel Asán en unos vídeos suyos de cómo detectar un ictus y cuanto antes actuar mejor, ¿no? Entonces hay tres o cuatro como señales, ¿no? Uno es el que se te cae la cara, no puedes hablar bien, no puedes vocalizar, no puedes levantar bien el brazo, se te cae el ojo, y alguna más que tampoco no sé, por eso a veces cojo y miro el móvil, pues tengo ahí la aplicación, y actuar enseguida. Entonces, si tú ves si la gente supiera esas cosas y ve que un chaval de 16 años que está con el abuelo y ve eso, pues rápidamente llamar al 112 y evacuarlo. Si estás, por ejemplo, en la calle y tú notas que tienes eso, lo mejor va a ser tirarte al suelo. Porque alguien te llevará a una ambulancia. No dice, bueno, voy a llegar a casa, a ver si llego a casa, me siento. Esos minutos o esas horas, que mucha gente ha tenido principio de ictus y se ha ido a dormir, a descansar, a ver si se levantaba bien. A la mañana siguiente ya el ictus ya está muy avanzado y no tiene... Entonces, pues si yo estoy solo, pues voy a tocar a un vecino, tirarme al suelo un poco para decir, oye, este tío en el suelo, llevamos a una ambulancia y ya lo detectarán, ¿no? Si lo detecto de otra persona, pues evacuarlo lo más rápidamente posible. Llamar 112, tengo estos síntomas de ictus, que venga la ambulancia y se lo lleve, ¿no? No darle de comer, no darle de beber, bueno, ciertas cosas que hay que aprender, ¿no? Pero... Vale. ¿Qué otra situación que se está dando mucho estos años? Una nevada como Filomena en Madrid, la gente se queda atascada en los coches y está durante horas que no los pueden sacar. Sí. Hay frío, estás en el coche, ¿qué hay que hacer? Porque hay gente que dudaba, decía, no, mantén el coche y enciéndelo cada no sé cuánto para darle cada calefacción. Lo de la Filomena, además también lo comento en el libro, la Filomena, el coche hay que tener procurar, ¿no? Tener el tanque lleno de mitad o 2/3 siempre.
O sea, no esperar a que se acabe la que gasolina. esperamos, que yo también espero a veces, ¿eh? Sí. En casa del herrero. Pero al final el gasto es lo mismo. Te vas a gastar lo mismo en gasolina, lo llenes cuando esté abajo que cuando esté a mitad. Tampoco cada 10 kilómetros estar echando ahí como un obseso, ¿no? Pero bueno, cuando ya baja hasta a mitad, pues lo vuelvo a llenar, que esté a 2/3, porque no sabes cuándo te puedes quedar tirado, ¿no? Sobre todo aquí ahora con nevadas, con lluvias, con atascos y demás, ¿no? Llevar ciertas cosas, pues llevar agua. Había en el Filomena, pues tenían bebés y no tenían agua para dar al bebé. Llevar ropa de abrigo, pues yo puedo llevar, si depende de dónde vivas. Yo en Canarias igual no, pero en Madrid, en la zona aquí del Pirineo, Jaca, pues tener ropa de abrigo, unas mantas allí en el portabultos, que llaman en Canarias, el maletero llaman el portabultos, que es para portabultos. Tener unas linternas, tener las mantas térmicas estas, que habría mucho. Ejemplo, unas velas de estas pequeñitas, estas clásicas que venden los chinos, sí. Eso calienta muchísimo. ¿Sí? Eso simplemente te echa un poco el asiento para dejar hueco, la enciendes, cuidado que no se queme, eso hace una burbuja de aire que sube la temperatura más de 10 grados. Puedes bajar un poco de vez en cuando la ventanilla para que se ventile, pero hubieran tenido, si estaban, no me acuerdo, la Filomena estaban a -4, -5, -6, por ahí, pues estarían a 8 o 10 grados con eso, o más. Pues una velita de estas, la enciende con cuidado, un poco de cuidado, de vez en cuando ventilas y eso hace... Incluso nosotros hemos estado a -20 grados bajo cero con una manta térmica y la velita, con cuidado no se te queme, y esto te hace una burbuja que calienta todo ese aire y sube la temperatura pues 10, 15 grados perfectamente, ¿no? O sea, pues son cosas sencillas para llevar en el coche y que después de Filomena pues hay que llevar. Y si vivo por zona de Pirineo, pues llevar una pequeña pala, ¿no? Que la gente no llevaba. Llevaba el chaleco reflectante, la linterna, alguna luz de estas para que me vean. Lo más seguro va a ser quedarse en el vehículo, ¿no? Porque ¿a dónde vas? Te va a poner a andar si no sabes dónde estás, no estás preparado. ¿Hubiera convenido salir del coche y encaminarte hacia algún sitio? Depende, ¿no? Es que igual tú sabes que a 1 kilómetro hay una gasolinera o hay un pueblo, pues igual sí, ¿no? Pero si estás en mitad de la autovía, hay 1,5 metros de nieve, estás a -4 grados de noche, no tienes linterna, ¿a dónde vas? Vas con niños pequeños, ¿no? Niños pequeños, ¿no? Hay gente que se murió porque no sé si en esta o en alguna historia de estas de nieve que se ponen a caminar y al final se pierden. Si no tienes, sabes tal, pues te pierdes y te congelas, ¿no? La gente muere por congelación. El accidente más grande en montaña es la congelación, ¿no? La hipotermia, ¿no? Y es por pararse sobre todo, ¿no? Porque Anesa está combatiendo a 40 grados bajo cero cuando se combatía en el frente ruso. Y lo que hace no pararse. Si yo me paro allí, a veces vemos que sale una foto de una pareja enamorados congelados allí, por idiotas. Dejaros de amor y... Simplemente, si te has perdido, te pones a andar 10 metros y toda la noche, que acabarás cansado, pero tu cuerpo va a generar un calor y no te vas a morir congelado. Si te paras cuando mueres congelado, ¿no? Por eso siempre dicen que no te acuestes y no te duermas. Te pones a andar y al día siguiente ya ven a por ti, te rescates y sigues con tu vida normal. En vez de pegarte ahí abrazado, al final te congelas y se te acabó la vida, ¿no? Estuvo aquí Carlos Pauner, que es un aragonés que subió los 14.8000 y estuvo en el Canchenjunga, si no recuerdo mal, 3 días a más de 7.500 metros casi, o sea, nada, de la cumbre para abajo. Y precisamente decía eso, decir, no parar. No parar, dice, claro. Estuve 2 noches que me quedaba y veía serpas que no estaban, me veía a mí mismo, tenía alucinaciones, pero tener la voluntad de levantarse y no parar de andar. Y no pararte, que tu cuerpo genere calor. Claro. Como te pares y estás mojado, incluso 4 o 5 grados, te puedes morir. Pero ya si estás a una temperatura de -10, -20, tienes que estar moviéndote. Y hemos visto cuando ha sido pues, la Segunda Guerra Mundial ahí en Rusia, pues la gente congelada. Pero mucha gente estaba en la trinchera, pues no paraban, no estaban ahí parados, estaban moviéndose. Que es duro, pues sí, pero es eso la muerte, ¿no? Entonces, no resignarse, ¿no? Hay que tener esas ganas de vivir por ti, por tu familia, por tus hijos, por tus padres, ¿no? Pues en Estados Unidos llaman el will to will, el ganas de hacer cosas y dar el primer paso, el segundo, para sobrevivir, ¿no? O sea, para sobrevivir en general en la vida. O sea, en la vida, claro. Eso es para cualquier cosa, para trabajo, además, conviene hacer, ¿no? Hacer, no quedarte ahí, bueno, y resignarte, ¿no? Y decir, bueno, me quedo aquí parado y que tengo mucho frío y sueño y es que me muero. Hay que ser prudente, o sea, el principio de prudencia es importante. Hay que ser prudente y lógico, ¿no? Un poco hay que ser prudente y no ser loco, ¿no? Algunas veces habrá que arriesgar, porque a veces que dices, bueno, tengo que salir de aquí y o salgo o me voy a quemar, ¿no? Igual tengo que saltar. Pues igual a veces sí, ¿no? Hay que ser prudente, lógico y tener sentido común, ¿no? Como en todo en la vida, ¿no?
¿Qué más situaciones tenemos que tener en cuenta? ¿Qué más situaciones son las que explicáis un poco en el curso de preparación y demás, de Prepárate? ¿Qué situaciones son las que tenemos que estar preparados? ¿Alguna más que no hayamos comentado? Defensa personal lo hemos comentado un poquillo. Y luego el saber la seguridad, por ejemplo, cuando montamos un campamento que hemos tenido que huir porque ha habido una inundación y monto un pequeño campamento con mi familia, con mi grupo de amigos, ¿no? Montar ahí una seguridad, ¿no? Porque ahí te van a ir a robar. El primer día no, el segundo sí, ya tener unas medidas de seguridad, tener disuasión, como hemos dicho, y tener, pues, también, pues, habrá que tener algún arma, ¿no? También, pues, no, sin volverse loco, ¿no? Los americanos, pues, cuando ha habido estos problemas que ha habido con alguna catástrofe, pues hemos visto en la puerta el tío con el fusil, dando disuasión. Dice, a mi casa no entres. Si no lleva fusil, te van a entrar en tu casa. Pues aquí igual no tenemos fusiles, pero bueno, pues un grupo de gente, pues tiene un bate, tiene un poco de disuasión para que no te roben, ¿no? Y luego, pues, cosas tan sencillas como, por ejemplo, el frío es muy importante. Nosotros en el curso hacemos unos sacos de dormir con bolsa de basura y papel de periódico, que es facilísimo. A ver. Pues se meten 2 bolsas de basura grandes, y se va cosiendo como el muñeco Michelin, bolsa, periódico 8 bolas, se hace una primera capa, se cierra y se van haciendo como michelines, y entonces tiene 2 bolsas de basura y medio una capa de aire llena de bolsas de hojas de periódico o hojas de los árboles secas, claro. Eso es muy fácil de hacer. Sudas porque no transpira muy bien, pero habría un montón, ¿no? Eso, pues, te podría salvar gente que está muriendo en Ucrania de frío y sin saber hacer una bolsa de esta, ¿no? Es con 2 bolsas grandes o 4, porque luego las empalmas y haces un saco. A veces son esos sacos que parecen que se pueden vender directamente en Decathlon. La gente cose bien, yo no, porque coso muy mal. Y te salva y te abriga un montón, ¿no? Son ciertas cosas que se aprenden y se aprenden lúdicamente, pero sabes que te pueden servir la vida, ¿no? Te pueden salvar la vida, te pueden servir para ese desastre, que sea menos desastre, ¿no? Bueno, no pasar frío en toda la noche. Una prueba que hacemos en los cursos también es, lo sacamos a dormir al raso con una manta térmica, haga el frío que haga. Si se dan cuenta, primero dormir solo en el campo impresiona, ¿no? Cuando nunca has dormido, pues en la noche, solo, ves ruidos, ¿no? Y luego, pues, en una manta, dice, oye, una manta térmica nada más, lo que me abriga y lo poco que pesa, lo poco que vale y tener que llevar en el coche para mí o para ayudar a un accidente o lo que fuera, ¿no? Lo de la manta térmica me lo voy a apuntar porque parece bastante versátil, ¿eh? Me está gustando que la manta térmica y una velita puedes pasar una noche... Sí, puedes pasar una noche a 20 grados bajo cero, perfectamente. Con una manta térmica y la velita. Sin que se te queme la manta, porque sabe mucho, ¿eh? Cuando se da la llama se quema como... Lleva 2 mantas térmicas. La llevas ahí, pones la velita con cuidado y te cierras ahí arrugado. Nosotros algunos cursos lo hemos hecho. Incluso una manta térmica también hemos hecho un poncho. Ponemos una cinta de embalar, de esta cinta americana, la cortas por la tal y te la metes con un poncho y te cierras aquí y tienes ya una manta y te puedes andar, ¿no? Puedes hacer muchas cosillas que se aprenden en estos cursos que son interesantes y divertidos, ¿no? Nosotros en Canarias estamos dando cursos a gente de emergencias y sobre todo mentalizamos que tengan su plan familiar, porque cuando está actuando un bombero, uno de la UME, un policía y un desastre grande, está preocupado también por su familia. Mi familia le habrá pillado la riada, le habrá pillado el incendio. Si han hecho su plan familiar, su mujer, sus hijos, su marido, tienen su mochila, saben qué hacer, tienen su punto de reunión, va a estar mucho más tranquilo y no va a estar pendiente de yo estoy aquí, pero es que están allí mi familia, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Oye, la energía al final es vital. O sea, nosotros todo lo vimos con el apagón, pero todo va con energía, con luz eléctrica. ¿Alguna recomendación con respecto a la energía? Porque tenemos energía después en baterías que no sabemos. En el coche tenemos energía y tenemos una batería. En el móvil, lo que podamos tener, tenemos un poquito. Es decir, ¿qué tenemos que hacer con la energía? ¿Cómo tenemos que gestionarla? Yo en el coche llevo una Power... Ya sabía yo que algún gadget te habrás pillado. Sí, pero bueno, tampoco tal. Luego hay gente, depende de dónde vivas, pues hay gente que tiene las placas solares pequeñitas. Sí. Incluso yo me compré una de estas que se ponen en la mochila y se abren así y la llevas y vas cargando el móvil mientras vas andando por la montaña. Uh-huh. Más pequeñas y más distintos tamaños, que no cuesta nada tenerlos, no son nada caras. Y bueno, pues siempre te da energía pues para cargar el móvil por lo menos, incluso para más cosas, ¿no? Y luego ya pues más gente pues tiene pues unas baterías de acumulación. El otro día pasó mucho con gente que tenía paneles solares, pero yo no entiendo mucho ese tema, pero tiene que tener no sé qué aparato para que se acumule. Entonces se creían que por tener el acumulador o como se llamara y se quedaron sin luz, ¿no? Entonces ya lo explicaron otro día en la televisión, no me acuerdo de cómo era.
que hay que tener un aparato convertidor, no sé qué rollo, que te acumule esa energía solar que has acumulado, ¿no? Vale, o sea que cuando la gente compre placas solares tiene que pensar y preguntar. Claro, enterarte, igual yo no lo sé, pero seguro que está algo que controla todo esto. Oye, pues tienes que tener esto, un transformador, un convertidor para que se acumule en un sitio para tener, por si se va la luz, ¿no? Pues mucha gente se quedó sin luz y creía que iba a tener con las placas solares. Yo creo que el 80% no lo sabían y yo todavía no lo sé porque no tengo placas solares, pero son cosas que hay que informarse, ¿no? Y luego también, bueno, pues si vives en el campo, pues tener un pequeño grupo electrógeno, a tener mucho cuidado porque los que fallecieron, mucha gente todos los años por el monóxido de carbono, como es, los coches, no puedo arrancar el coche en el garaje y eso va echando un humo que yo no me doy cuenta que lo es venenoso, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Que ahora hay tecnología, hay apps de supervivencia, seguro que alguna cosa que tenga que ver. Hay algunas sí, pero claro, si no tienes energía y muchos libros, en vez de tenerlos físicamente de papel, lo tienes en el móvil. Pero claro, si el móvil se te va sin energía, no puedes consultarlo, ¿no? Igual que los primeros auxilios, ¿no? Pues tener los libros de primeros auxilios y de supervivencia, pues incluso en la mochila, pues igual tienes que salir y llevártelo. Incluso a veces la mochila esta la vas a coger, la vas a meter en el coche y vas a salir con el coche. Igual no tienes que salir si no hay atasco, pero igual hay un atasco grande y dice, mira, vámonos, dejamos el coche aquí, nos ponemos una mochila y nos vamos por este camino que hemos reconocido, sabemos el mapa cómo es y nos vamos a un albergue allí o una casa abandonada que por lo menos tiene techo y ya nos podemos hacer un fuego y nos cubrimos, ¿no? Todo eso, digamos, estaría dentro de tu plan familiar, que cada uno va haciendo el suyo poquito a poco, sin complicarlo, y si tienen niños, pues, como he dicho, de una forma lúdica, ¿no? Los niños que aprendan a hablar por radio, que sepan manejar el mapa, primeros auxilios, que hagan un refugio, que sepan hacer con harina un pan, reconocer las plantas que son comestibles de cada zona, hacer las trampas de agua que son sencillas, hacer con la chispita el fuego, aunque lleve mecheros, pues si me fallan poner la chispa es muy sencillo, o con una lupa hacer el fuego también muy sencillo, pero hay que hacerlo, ¿no? Y mantenerlo, que lo decía. Y mantenerlo, claro. Que está muy bien hacer el fuego, pero hay que mantenerlo toda una noche. Claro, toda una noche, tener ahí los turnos de vigilancia. Nosotros cuando estamos allí, mucha gente ya no ha sido militar, en la mayoría no, pues enseñamos a hacer que es imaginaria, los turnos de vigilancia y que tienen que ocuparse del fuego, tienen que despertar un cuarto de hora antes a uno mientras otro mantiene el fuego para que se dé tiempo a venir y que no haya ningún momento, digamos, muerto, que nadie cuida el fuego. Todo eso hay que planificarlo y ordenarlo, ¿no? Que situaciones que esperemos que no se den, pero que se están dando en otros países y cercanos. En una situación de guerra, cuando hay un ataque en población urbana, ¿qué es lo que debemos hacer si hubiera un ataque en Madrid o en Barcelona? Hay que buscar refugios, como están en Ucrania, pues el metro es un buen refugio, ¿no? Ahora están hablando mucho y me llama mucho también a mí de las radio y televisiones sobre los búnkeres. Bueno, los búnkeres será para 4 privilegiados que tengan dinero y que puedan accederlos, ¿no? En Europa sí que hay más búnkeres por la Guerra Fría. Cuando estaba la Guerra Fría había búnkeres ya establecidos y ahora lo están un poco recuperando, ¿no? Pero aquí en España, pues los sótanos y el metro, ¿no? ¿Ahora se están recuperando búnkeres en Europa? En Europa muchos búnkeres están recuperando. Antes que estuvo la Guerra Fría los tenían preparados. Ahora los dejaron cuando ya se acabó un poco la Unión Soviética, pues ya se volvieron, ¿no? Pero ahora con la guerra de Ucrania y todo este tipo de peligros que hay allí, pero más que el peligro nuclear que puede estar, puede ser bombardeos o puede ser desabastecimientos, ¿no? Que es lo que de su búnker ya tienen comida, tienen agua, son preparados por el Estado, unos estados que tienen conciencia de no preocupar, sino de preparar a su población, les reparten folletos, suenan alarmas y la gente sabe si son pitidos, que tienen que ir a 2 pitidos y ir a casa, por ejemplo, y son 3, tienen que abandonar la ciudad. Todo eso lo tienen preparado, ensayado y la población lo sabe. Y aquí en España estamos viendo Sálvame de Luz y la Isla de las Tentaciones. Que, oye, si hubiera un bombardeo en una ciudad española que no hubiese metro, ¿dónde habría que refugiarse? Pues yo creo en los sótanos, el sitio más seguro, o irte a descampados, ¿no? Irte fuera. Irte a descampado. Y luego también la teoría un poco que usamos en el ejército, donde ha caído una bomba, ponerme allí, ¿no? Estadísticamente, Estadísticamente, donde hay el clásico hornillo que ha caído ahí una bomba, pues ahí más difícil que caiga por probabilidad otra, ¿no? Cuando ya se ha destruido un sitio, ¿no? Que amenaza nuclear. Eso, os lo preguntan mucho, qué es lo que hay que hacer si hay una amenaza nuclear, si hay un ataque nuclear, si hay... Un ataque nuclear, sinceramente, yo creo que no va a haber. Puede haber, ¿no? Puede que Rusia le calienten a Putin y haga a tomar por culo.
y mande vamos a poner una nuclear sobre Kiev, ¿no? Sobre Ucrania, sobre una ciudad. Que se cargue la ciudad. Ahora está Europa, ¿Europa qué hace? ¿Respondo y se acaba esto o sanciono y critico? Porque al final aquí hay muchos politiquitos que, a ver, ¿qué hago? Entonces ya sería un poco decir, quietos, que yo ya le he dado el botón una vez, no le doy dos. Y a mí me da igual morir, porque los rusos en la Segunda Guerra Mundial tiraban a gente de los aviones sin paracaídas y sabían que de cada 100 que caía, 20 sobrevivían. Eso ¿Así real. fue? Sí, sobre nieve. Bajaban ahí, en la zona de Noruega o por ahí. Les daba igual que morir a su gente. Y como pasa en Ucrania, que mandan ahí a chavales rusos, los pobres que no tienen ninguna culpa, con 16, 18, 20 años, y van muriendo. Entonces, puede ocurrir. Que llegue a España un ataque nuclear, muy difícil. Que nos llegue la nube, estamos lejos, pero nos puede llegar. Pero lo que sí va a estar claro que si hay una guerra va a haber desabastecimiento. Las rutas como yo vivo en Canarias, pues las rutas marítimas se van a cerrar todos los abastecimientos por carreteras, los logísticos, se va a paralizar el comercio, ¿no? Entonces no va a haber entrada de comida, de alimentos, de agua, de ropa, entonces eso va a generar una gran crisis, ¿no? Claro, una economía de guerra, que se llama, es una cosa totalmente diferente y hay que pensar en otra clave. Claro. O sea, ¿cómo te tiene que cambiar el mindset, la forma de pensar cuando hay una economía de guerra? Porque estaríamos pues todos... Hay que sobrevivir de lo que tengas en el campo. Y depende de dónde vivas, pues en Canarias prácticamente ya se vive el turismo. Y depende de todo lo que te entra por fuera. Pues se cultiva tomate y 4 cosas, pero poco. No hay ganadería prácticamente en Canarias. Aquí pues en Aragón sí que tenéis campo y tenéis... Pues grandes ciudades como Madrid, ¿qué haces en Madrid? ¿De dónde son millones de personas? ¿De qué comen todas esas millones de personas? O sea, en economía de guerra merece la pena vivir en el campo. Hombre, por supuesto. Cuando hay incluso un apagón, pues si tienes una finca en el campo y tienes ahí en el Pirineo una casita, pues de allí vas a tener más libertad. Incluso en el COVID mucha gente se fue, pues podía moverse, salía, no te estaban controlando ahí que parecías un delincuente y se llevaba la mascarilla y pues tienes unas gallinas, tienes pues cazar algo, tienes plantas, tienes agua del río, mucho mejor, ¿no? Aunque me parece que a las gallinas las van a prohibir también esto, no sé, pues no puedes tener gallinas tú en tu casa. Sí, tienes que pasarlas por un centro, sí, o sea, por la OCA. Estamos cada vez con más libertades en este país. Que da la sensación de que cuanta más tecnología hay, más nos alejamos de la vida de verdad, o de la vida de verdad. ¿No deberíamos volver un poco a la vida de verdad en el sentido de saber cultivar, saber...? No, pues son cosas que se pueden aprender de los pequeños huertos, que la gente, los chavales no saben, se creen que la leche viene de Tetrabric, pero literalmente, lo hemos visto en un chiste, pero es la realidad. Sí. Pues saber, nos dan los cursos, pues también a veces, pues les enseñamos cómo se pela un conejo, cómo se cocina, si tienen que hacer pan, le damos harina, agua, se hacen pan, cortamos cactus y tienen que freírse el cactus para que vean un poco, ven las plantas que son comestibles, depende de cada zona, hay más o hay menos, todo eso tenía que saber, ¿no? Digamos que es una cosa tan evidente que se tenía que estudiar en los colegios, ¿no? Como una especie de asignatura o unas prácticas, una actividad extraescolar, ¿no? Los colegios, universidades y los trabajos, bueno, pues en los trabajos, yo sé, tu empresa, pues vamos a hacer primeros auxilios, pero reales, porque al final a veces muchas cosas se hacen por cumplir, ¿no? Por el parecer del paso, o un ensayo de alarma en el colegio, todos los niños en fila y con la profesora salen todos corriendo, vuelven, ya lo hemos hecho, firmado, ¿no? ¿A dónde van esos niños? ¿Quién los recoge? Si los padres no pueden recogerlos, ¿dónde vas? ¿Tienes algún código con tus padres para saber que te has ido el colegio o te has ido al punto reunión 1 o al punto reunión 2? Pues de pintar una cruz con tiza en la señal de tráfico que está en la pared allí. Es decir, que tus padres se ven, que ven la cruz, pues mi hijo ya se ha ido al punto reunión 1, que es la plaza del pueblo, por ponerte un ejemplo. O sea, unos códigos, tener un... ¿Cómo sería o sea, qué códigos deberían ser? Cada uno familiarmente, o en la ventana de tu casa, un pañuelo blanco significa que nos hemos ido todos ya, que vayas al siguiente punto. O un mensaje de la nevera puesto debajo del felpudo. Oye, nos hemos ido a casa del tío Juan. Pero tenerlo dentro de tu plan familiar, tu pequeñito plan familiar. Bueno. Parece una chuminada, pero al final, con el apagón pasó que iba la gente por ahí. Oye, pues hemos ido al colegio que no nos llaman, no hemos ido a no sé dónde. Hay un atasco, no puede ir a por el colegio. Los niños, pues ya un niño con 14 años ya es un poquito espabilado. ¿Dónde va? A casa no sabe volver. Bueno, pues dentro de aquí del barrio, pues sabemos que hay una iglesia, pues vamos a la puerta de la iglesia o nos metemos en el bar y va a estar ahí esperando el hijo, pues van a cerrar el colegio. Si tengo que ir a buscarlo y se ha ido pues a una marca que ha dejado, la que han convenido, ¿no?
pues enmarco que con una tiza o dejo no sé, algo colgando en la farola. Pañuelo, que siempre llevo yo en la mochila, la banderita esta de España del Pilar. Oye, pues la voy a colgar aquí. Pues me lo pide al padre y pues ya mi hijo ya aquí no está, se habrá ido a otro punto. ¿No? Porque habrá veces que se corte el puente por una riada y no puedo ir a buscarlo. ¿Y qué hace mi hijo? ¿A dónde va? ¿No? Entonces, todo eso tenerlo planificado, ¿no? No puedes tener todo planificado, ¿no? Pero tener, como viene el libro del principio, pues pongo aquí, tener un plan no garantiza el éxito, no tenerlo garantiza el fracaso. Total. Hay que tener planificadas las cosas para tener algo, no luego improvisar, ¿no? Porque lo hemos visto en el apagón. Padres que no sabían dónde estaban tus hijos, no había conexión, ¿dónde estará mi hijo? Pues yo sé, y yo he quedado, porque el padre de su amiguito Carlos vive a 200 metros y hemos quedado que en caso de que hubiera cualquier problema se lo va a llevar a su casa, pues yo estoy tranquilo, pues va a estar... El padre va a ir Carlos va a recoger y se va a llevar a mi hijo y estará en su casa. Porque lo he planificado y un día pues vamos a probarlo. Pero parece que nos da un poco de palo a lo mejor hablar con los hijos si son muy pequeños. Es decir, si me pasa algo, si me da un chungo en casa, tenéis que hacer esto. Pero hay que hacerlo, porque pero parece que nos da apuro. Hay algunos vídeos por ahí, más es americano, de una niña, no sé si tenía 3 años o 4, no me acuerdo, que llama al 112 la niña. Porque la había visto en su casa, llama al 112, pues está su madre desmayada. No, mi madre se ha caído, y llega el 112 y la salva. Pues es que no hay que vivir asustado, pero hay que vivir preparado. Y entonces mentaliza, oye, esto puede ocurrir y si en el colegio se da, pues das topografía de forma lúdica, enseñas a hablar por radio, enseñas primeros auxilios, hacen el RCP con los muñecos. Y un poquito, yo me acuerdo que di una charla en unos chavales que tenían que tener, pues 6, 7 años, y les pregunta, bueno, ¿qué vais a pedir para Reyes? ¿A la Play? No sé qué. Digo, no, un frontal, hay que pedir un frontal, ¿no? Bueno, pues cosillas de esas, ¿no? Chicos de España, chicas de España, pedid frontales para Reyes. Claro, esto es así. Bueno, el otro día con lo del apagón, pues todo el mundo decía, la mochila es para si estás en casa, si estás fuera, ¿no? En casa tendrás varios frontales o linternas, cada niño, cada miembro de la familia en su mochila, por ejemplo. Más luego una linterna grande de estar de batería o de las que se mueven con dinamo, pues para iluminarte la casa al principio. Luego tendrás tus velas para calentar, para iluminar, incluso para cocinar, ¿no? Todo eso tienes que tener preparado, no llegar ahí, no tener ahí, ¿no? Es que yo voy siempre con mi linterna del móvil. Esto sí, no va a tener batería. Y luego si tienes que manejar algo en un frontal, tienes manos libres, ¿no? Estás ahí con la mano ahí en el coche tirado en mitad de la noche, con el móvil, con la linterna, intentando apretar un tornillo. Pues llévate un frontal y póntelo, ¿no? Me estoy viendo a mí mismo esta semana mirando la cartera. ¿Qué me ha pasado eso? Otra cosa muy importante, los teléfonos, ¿eh? Los teléfonos hay que llevarlos apuntados en una tarjeta. El teléfono apuntado, yo tengo aquí el de mi mujer, mi hijo, mi hija, mi hermana, mi hermano, un mejor amigo, tal. Porque tú te quedas sin el móvil. Esto es un briconsejo importante, chicos. Sí, simplemente el móvil, que aunque me quedé sin batería, tú me prestas tu móvil, ¿a quién llamo? Sí, no me sé el teléfono. No me sé el teléfono de nadie. Entonces, tenerlo apuntado. Yo me he quedado desmayado. El primer teléfono aquí, Esther, que es mi mujer. Avisar, yo me quedo desmayado, me encuentran el móvil bloqueado, ¿a quién llamo? Una señora mayor. Pues veo aquí, avisará, pues ya llamo, puedo llamar. Hay veces que pierdes el teléfono y dices, me he quedado en la carretera tirado, para un coche, ¿puedo ayudar? ¿Me deja el móvil? ¿A quién llamo? En vez de llamar a tu amigo, oye, Pepe, vente a buscarme. Pero como no te lo sabe el teléfono de tu amigo, de tu padre, de tu hijo, de tu hermano, pues eso ya a partir de ahora... Brico consejo. Llevar los teléfonos siempre apuntados. Luego te daré, pues yo tengo mis tarjetas, lo que pongo por detrás es esto para que la gente lo utilice realmente, ¿no? Y llevarlo y que mis hijos lo lleve los amigos y todos tus familiares, ¿no? Vivimos en otra... Sí, pero... Vivimos como si no fuera a pasar nada nunca. Pero como últimamente están pasando cosas, ¿no? Pues esto está la guerra, está Ucrania, está Filomena, el volcán, el Dana, el apagón el otro día... Ojo, recordatorio, todos los domingos a las 4 de la tarde tenemos una nueva entrevista de Morir de Éxito, con historias sorprendentes del éxito, con gente que ha encontrado su propósito a través de planes de acción y medidas reales. Nada de cuentos, no te lo pierdas. Me acuerdo yo estaba preparando la charla esta TED sobre la mochila y entonces decía, al principio, la primera tenía preparada, ¿no? Hemos tenido a Filomena, el Dana, el COVID. ¿Qué será lo próximo? ¿Un apagón? Claro, pero ya pasó el apagón, ya tuve que cambiar ahí. Cambiaste el PowerPoint. Y ya el próximo será el apocalipsis de zombie o algo así, ¿no?
Quiero decir, también te da una cuestión de autonomía personal. Aunque no pase nada. Claro, y una tranquilidad. Tener una tranquilidad de decir, joder, si pasa cualquier cosa, bueno, estoy me voy a quedar preparado. sin luz, pero yo tengo mi mochila ahí, tengo mis latas, tengo mis herramientas, mis linternas, mis velas. Bueno, tengo una tranquilidad, no decir, apagón, no tengo nada en casa, no tengo velas, no tengo comida, no tengo agua, corriendo al supermercado, los supermercados desabastecidos. Esto te da una tranquilidad y por supuesto, ojalá no tengamos que usarlos nada. Me parece que hay los prepper estos algunos que parece que quiere que pase algo para decir, ¿no ves? Ya lo tenía yo. No. Hay que tenerlo y como digo, vives con tranquilidad, sin ser exagerado ni vivir en tensión permanente, ¿no? No voy con la máscara de gas colgada aquí todo el día, pues sí, mirando ahí a la nube, ¿no? Hay que seguir viviendo, disfrutando la vida, porque si vemos todos los problemas que hay en el mundo y demás, no viviríamos, ¿no? Pero tener unas cuantas cosas lógicas preparadas para, si pasa, pues bueno, estamos 3 días sin luz, pero bueno, tengo mi vela, tengo comida, tengo agua, tengo comida, tengo unos juegos para jugar al parchís, ¿no? Porque en el COVID estuvimos con Netflix, en la Play los niños, hablando, pues me has quedado sin luz en el COVID 2 meses, imagínate. Vale, sobre todo la juventud, con todo el problema que ha habido psicológicos teniendo todo esto, pues hay que volver al parchís, la oca, el ajedrez. El otro día vi en la puerta de una tienda de chinos a 4 adolescentes comprando juegos de la oca. Salían con juegos de la oca, digo, pero ¿qué me estás contando? Que no habrían jugado igual en la vida, descojonados de la risa allí jugando a la oca, digo, míralos, qué espabilos. El apagón ha servido un poco para remover un poquito, la gente ha dicho, oye, pues sí, un montón de gente se habrá comprado la radio a pilas, habrá tenido algo de agua, una linterna frontal, todas esas cosas han ido comprando la gente, ¿no? Pues bueno, para algo ha servido, ¿no? A mí me vino a la memoria mis abuelos. Mis abuelos sí que tenían de todo en casa. Claro, antiguamente todo el mundo tenía de todo, porque sabía que se iba a la luz. Porque se iba a la luz, habitualmente. Claro, antiguamente, cuando éramos pequeños, bueno, tú eres más joven que yo, pero te avisaban que se iba a la luz, pues llenabas la bañera de agua, los cubos, para tener agua, ¿no? Sí, esto era así. O sea, eso es. Entonces, teníamos bañera. De hecho, claro. Ahora un plato de ducha es difícil llenarlo. Sí, pero llenas los lavabos y cubos y demás, incluso si tienes piscina hinchable, yo vivo en Canarias, pues las piscinas hinchables las llenas de agua. O sea, agua te va a valer para mucho, ¿no? Luego la higiene es muy importante, ¿no? Cuando ya están varios días que ahí lo cuenta bien en el libro, ¿no? Si tienes que hacer deposiciones, pues las sólidas por un lado y las líquidas por otro, porque no hay fermentación y huele mucho peor. Son pequeños detalles que tengo que ir al baño, pues hago olorín por un lado y lo sólido por otro, lo meto en bolsas y lo tiro. Si lo mezclo, pues eso no hay agua para que se tal, empieza a haber olores, infecciones, fermenta y mucho menos higiénico, ¿no? ¿Cómo te dio a ti por empezar por los temas de supervivencia? ¿Por qué empezaste por esto? Bueno, en el curso de operaciones especiales hacemos una fase de supervivencia. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste el curso de operaciones especiales? Pues debía tener 23, como me quemé, 23, 24, 25. ¿Cómo fue aquello del cóctel molotov? Para empezar, ¿qué hacías tú con un cóctel molotov en la mano? Ahí te enseñan, te preparan para la guerra real, ¿no? Digamos, y era un cóctel molotov que se prepara de retardo y tú lo dejas en un sitio y a la hora y media, depende, pues explosiona, ¿no? Entonces hay una reacción química, pues se mete un preservativo, unas cosas químicas y echan unas gotitas de ácido sulfúrico y reacciona y cuando lo estaba yo metiendo, pues explosionó por motivo que fuera, ¿no? Y entonces me vi ardiendo, ¿no? Ahí. Entonces, cuando te ves ardiendo, la sensación es que vas a morir, ¿no? Entonces, lo primero que haces yo fue tirarme al suelo, apagarme la cara y luego mis compañeros se me tiraban encima, pero como se hace en el curso de operaciones, se hace todo real, se prepara la gasolina con grasa de coche para que se te pegue al cuerpo y no se te apague. Pero cuando se quitaban, volví a prender, ¿no? Menos mal que había un soldado espabilado de la ambulancia y trajo una manta y ya me apagaron. Bueno, estuve ahí 2 meses en el hospital, luego me hicieron injertos. Un dolor, la verdad que un dolor, porque las quemaduras... Yo en ese momento no tenía dolor. Yo viéndome arder, en ningún momento. Yo tenía la sensación de sobrevivir. Ahí tienes que estar entrenado de alguna forma, es decir... Bueno, entrenado para eso no, te pasa ahí ya... No, pero que recuerdo que, te lo decía antes, estuvo aquí también un general de brigada de la Guardia Civil que era, de los primeros, el primero que llevó un helicóptero de la Guardia Civil, montó esto de la Guardia Civil. Y decía que, claro, en situaciones de esas tú reaccionas de forma instintiva y te has estado preparando toda la vida y tal, y de forma instintiva, pues hacer lo que entiendes todo lo que has preparado es instintivo, ¿no? Eso es instintivo, no es nada reflexionado. ¿Y pasas miedo? Y yo decía, pues en el momento no pasas miedo, ni pasas... el miedo lo pasas cuando bajas del helicóptero y te ha pasado que se metió un buitre en el rotor y casi se da contra una pared y tal. Dice, lo notas en las piernas cuando te estás tomando el café después del helicóptero. Claro, te notas, te empiezas a notar las piernas temblando y demás. Es un poco así, ¿no? Es decir, cuando estás en esa situación... Y lo que es sobrevivir, entonces tienes que reaccionar, ¿no? Hay que tomar decisiones, no te puedes bloquear. Lo peor es bloquearse, ¿no?
cuando hablan del miedo, ¿no? Pues las 3 acciones es reaccionar, bloquearte o huir, ¿no? Entonces hay que reaccionar, ¿no? Sí, es el cerebro reptiliano. Cuando hay una emergencia, pues te has entrenado pues, tanto para ti como para ayudar a la gente, ¿no? Y si todo el mundo se bloquea, a veces que hay una emergencia, todo el mundo empieza a chillar y nadie reacciona. Oye, hay que calmar, vamos a hacer, ¿dónde vamos? ¿No? A veces pasa cuando alguien se desmaya, por ejemplo, y hay que avisar a un médico, que alguien traiga... No, hay que decir, tú, el de amarillo, tú vete, llama al 112, el de rojo, vete a por un desfibrilador. Hay que concretar, no. Que alguien traiga un desfibrilador. Todo el mundo se mira y se queda. Eso pasa a veces en el ejército de las órdenes, hay que concretar, ¿no? Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, porque si no, se quedan un poco todo en el aire. Nadie... Hay que ir, hay que llamar. ¿Quién? Tú llamas al 112, tú ves al desfibrilador, tú tráeme una manta para abrigar. Concretar, ¿no? Porque la gente al final se queda mirando y... O sea, es importante el liderazgo en situaciones de emergencia, de decir, vamos a ver, tú calla. El liderazgo es importante siempre, pero en situaciones de emergencia hay que tomar el mando y liderar, ¿no? Tienes un libro que también se llama Líder, que habla de eso. Líder, de cómo mejorar tu liderazgo. Y una de las frases de Roosevelt, que es la mejor decisión que podemos tomar, es la correcta, la segunda mejor es la incorrecta y la peor de todas, ninguna. Hay que tomar decisiones. Si te equivocas, cambias, pero no quedarte bloqueado, ¿no? Me acuerdo cuando llegamos allí a Valencia con los convoys, había 80 personas, pues, bueno, cada uno de su madre que había en muchos sitios. Estaba el coronel Baños, que es una gran persona, estaba allí con nosotros. Y dije, con el toma. He invitado aquí, si quiere venir. Sí, pues era encantadora y buena persona y buen militar. Y bueno, él toma el mando para organizar esto. Entonces, claro, porque había que descargar todo aquello y nadie daba orden. Oye, venga, hacemos una fila, 2 filas. Vosotros dos meteros en la furgoneta. Bajar las cosas. Todo eso tiene que aparecer el líder en esas situaciones, porque si no, nadie quiere dar el paso de mandar. Entonces ahí hay que dar el paso y mandar. Que también puede pasar que haya gente que no le guste que le manden. Que eso en el ejército pues está como mucho más acotado, pero en la vida común, decir, ¿qué me está diciendo a mí? Pero si estaría haciéndolo mucho mejor que él. ¿Qué tal? Hay gente que no le gusta que le manden, pero porque hay gente que no concibe un poco la organización y de cuando hay un desastre, sobre todo, todo está muy organizado. Yo me acuerdo cuando vinieron el fin de semana siguiente, después de, llevábamos una semana ahí con lo de Valencia, vinieron cientos de miles de chavales con toda buena intención a que se vean las imágenes. Al final estaban moviendo barro de un lado para otro. Yo me acuerdo que yo llevaba un grupo de militares que habían venido de la Academia de Toledo y de la Academia de Calatayud por su cuenta, no oficialmente. Y entonces, bueno, van a hacer algo concreto. Entonces, ¿qué hace falta? Hay que limpiar el cementerio. El cementerio está totalmente destruido, barro, las lápidas, para poder enterrar a la gente. Entonces, nos dedicamos a una cosa concreta del cementerio. Y le dije a 2 de los alumnos, ponernos aquí en la puerta y cada grupillo de chavales que pase con su buena intención, vestidos de blanco con su pala, los coge. ¿Queréis ayudar? Sí, venga, ayudar a limpiar el cementerio. Cosas concretas. O cuando otros lo cogían y decían, venga, ayudar a nosotros que vamos a limpiar este garaje. Porque si no... Había cientos de miles, los pobres con toda su buena intención, moviendo barro de un lado a otro. Se ponían a echar barro de un lado, el otro de otro lado, pero se tiene que estar organizado y controlado, ¿no? Yo luego volví la semana siguiente a intentar coordinar. El primer día tuve ahí una reunión seríamos 8 grupos de voluntarios, algunos me hacían caso, otros menos, tal. El día siguiente ya estaba la mitad. No, ¿por qué nos tienes que decir? Digo, yo vengo aquí, no vengo, tal, yo sé organizar porque soy militar, para que las cosas se hagan un poco bien. No, pues nosotros vamos por nuestra cuenta. Pues vete por tu cuenta. ¿Qué te diga? Yo aquí lo que hay que hacer es ayudar a la gente y no es cuestión de hacerlo, que lo haga yo, tú, tal. Es organizar las cosas y hay que organizarlo lo mejor posible para que esté coordinado, ¿no? Que la gente avanza con lo concreto, ¿no? Es decir, en la vida, claro, normalmente tú puedes tener una estrategia fenomenal. Bueno, me quedo consultoría y hago mucha estrategia. Es verdad que la estrategia está muy bien, pero lo que está fenomenal es la acción. Para testar si la estrategia está bien o mal. Claro, hay que actuar y cada uno el campo que más domine, ¿no? Pues yo me acuerdo en los convoys, yo organizaba los convoys, ¿no? Porque sé organizar convoys, porque lo he hecho en mi vida militar y tal. No puedes ahí de repente pues poner, yo qué sé, pues hicieron al principio unos convoys muy largos. Eso es un error muy grande, porque siempre nos ha pasado en el ejército. Hacer un convoy de 50 coches, se te corta la carretera, el otro se pierde. Haz convoys pequeños y mandales a puntos concretos, ¿no? Pues uno de 8, vete tú a este pueblo, tú a este pueblo y tú a este pueblo, ¿no? Pues esas pequeñas cosas, si no las sabes, pues hace un convoy enorme que al final, con el tráfico que hay ahí, carreteras cortadas, pues al final se cortaba, se perdían, daban una vuelta, 2 horas para recuperar el vehículo, no teníamos transmisiones para todos los vehículos. Pues todas esas cosas hay que tenerlas un poquito organizadas, ¿no?
Sí, eso yo empezó a saber un montón, que los de Amazon y las furgonetas yo creo que se han organizado bastante bien, ¿no? En logística de convoys saben un huevo. Sí, pero yo creo que eso, pero no hace convoy grandes. Yo, cuando reparte, cada uno va a su objetivo directamente, ¿no? Por eso a lo concreto. Claro, no puede hacer un convoy. Cuando íbamos de maniobras a veces, hacíamos convoy largos, siempre se cortaban. Digo, vamos a hacerlo por secciones, cada teniente capitán con sus 3 o 4 camiones, su ligero, con radio, y se va y sabemos dónde vamos todo el mundo. A veces ahí salía el convoy y no sabían mucha gente, muchos conductores, iban a Paiporta, iban a Utiel, tal. Tienen que saber a dónde van. En caso de te pierdas, oye, pues voy a ese pueblo, que lo poder buscar en el GPS, que por suerte había conexión. Pero si saben, sí, yo sigo al delante, pero de repente te pasa un camión y de dónde voy. Esas pequeñas cosas tenerlas planeadas y coordinadas, ¿no? Que hay una cosa que el líder tiene que hacer cosas concretas, pero el líder también entiendo que en situaciones de emergencia tienes el pico de pues cuando se da la riada o cuando se da el evento que es trágico, pero después viene el después donde hay que actuar y donde las emociones empiezan a subir. Al principio puedes estar muy motivado porque vas a hacer algo tal, pero después las cosas son duras. Ahí el líder, ¿cómo tiene que manejar? El líder tiene que tener, saber también delegar. Pues si hay alguien especialista en una cosa, oye, tú eres el jefe de esto, tú encárgate de todo el almacén, de organizarme el almacén. Tú encárgate de los pedidos, ¿no? Decimos ahí, pues ya me acuerdo que vino alguno que era militar, se me presentaban a mí, pues yo iba de paisano, por supuesto, y iba totalmente por mi cuenta, pero sabían que era teniente coronel. Soy sargento fulanito, brigada, que vengo de Valladolid, había uno que venía. Y bueno, pues tú, como yo ya sé que militar cómo funciona, tú encárgate de hacer los listados de las peticiones de la gente. Cuando llame la gente, necesito colchones, necesito comida y dónde están para mandar furgoneta a ese pueblo o a ese sitio, ¿no? Pues vas delegando un poco en gente de confianza, ¿no? Entonces, la delegación es muy importante dentro de un líder, claro, pero tienes que delegar en alguien que sepa que te va a hacer bien. Si no entiendes, yo es que no sé cómo hacer, entonces quítate de allí, ¿no? Con alguien que tiene altibajos, porque en estas situaciones habrá gente, lo que decías, un voluntario, que el primer día sí que lo hace bien, el segundo día, me voy a mi marcha, el tercer día no voy. Es decir, ¿ahí cómo se manejan? Porque es verdad que en el ejército se puede manejar de una forma. Sí, pero al final se maneja igual, porque si hay gente que de repente ves que te va a fallar, pues tienes que quitarla del medio, ¿no? Pasa que la gente, al final, en esta vida, cuando ayudas a los demás es cuanto más satisfacción tienes, ¿no? Sí. Entonces la gente que estuvo allí, pues veía que ayudaba a gente que realmente lo necesitaba y aunque estuvieran sin dormir o esta hora, echaban horas. Yo conozco ahí luego una chica, Marta Briz, que es de Zaragoza, estuvo 2 o 3 meses allí, sabía organizar bien un almacén y tenía su listado, sus furgonetas que iban a apoyar, no sé cómo conseguía lavadoras, consiguió luego, digamos, obreros de distintos gremios para arreglar casas, para pintar paredes, para arreglar las puertas, carpinteros, y lo organizó todo muy bien. Era una chica joven de unos 24 años, de Zaragoza, Marta Briz, y muy bien lo hizo, y llevó un almacén muy bien, y entonces yo creo que se motivaba porque realmente veía el resultado, oye, veía que ayudaba a esa gente. Yo me acuerdo de ese sargento Manolo que iba conmigo, sargento primero me acuerdo, entró unos colchones a una casa y le dicen gracias, y dice, no, gracias no, ahora vas a coger un listado y vamos a ver a qué vecinos necesitan, y se fue con los vecinos haciendo un listado, a qué le falta ropa, aquí mantas, aquí colchones, y concretar cosas, que es la forma que se ha conseguido los voluntarios que han estado más tiempo allí, pues yo estuve 2 semanas prácticamente, concretar, ¿no? Porque al final cuando das dinero a estas ONGs y tal, se pierde o se quedan en almacenes y demás, concretar. Esta familia necesita 3 colchones, esta familia necesita una lavadora porque se ha arrasado todo, estas necesitan que las puertas, se mojaron todas las puertas y no cerraban por la noche. Están pues carpinteros, buscaban carpinteros y cosas concretas, ¿no? Entonces, esa labor que hizo esta chica con su equipo, ¿no? Pues como es reconfortante y ves que realmente llegan las cosas, porque cuando das ahí dinero a un ONG, tú sabes si llega o no llega, tal, pero ahí lo estás viendo y te lo agradecen, esos abrazos de la gente, ¿no? Pues cuando vas con el convoy, pues nos aplaudían desde la ventana, pues eso te hace casi saltar las lágrimas, ¿no? Gente que está pasándolo mal y ves que te abraza, te da un... Me acuerdo íbamos con mascarilla y ellos iban sin mascarilla, pues te lo quitas porque te da vergüenza al final estar ahí con mascarilla puesta porque está todo medio infectado, pero ellos están ahí llenos de barro y sin mascarilla, pues... Y luego en el convoy, pues aplaudían a Ángel ahí con su megáfono, pues abrazando, se hacían fotos. Pues que la gente lo pasa mal, pero agradece mucho pues que le ayudes, ¿no? Y luego el que más se satisface es el que ayuda, ¿no? Es una cosa que a todo el mundo nos pasa, ¿no? Que cuando ayudas a alguien, pues la satisfacción es tuya más que
que el otro te lo agradece, pero tú te sientes útil, ¿no? ¿Recomendarías a la gente que tuviera, o sea, que hiciera algo de vocación de servicio? Por supuesto que lo haga, pero que sepa lo que hace y a dónde va, ¿no? En dónde va. Cuando dan dinero, pues bueno, a veces tú das igual dinero a Cruz Roja y ese dinero pues igual va a sueldos, ¿no? Ya vimos ahí lo que ocurrió con la Cruz Roja y los escándalos que hubo. Y ¿En Valencia? En Valencia y a veces pues con buena intención pues dar dinero o ceder ropa y se hace ropa, depende de la vez que están vendiendo en el mercadillo, ¿verdad? Entonces, siempre que puedan ser las cosas directas, mucho mejor. O al final, yo he estado mucho por África con Telmo, y al final lo que está en África es la iglesia. La iglesia al final con el COVID, ¿quién da de comer? La iglesia. No había ninguna ONG, ningunos podemitas dando de comer a la gente, ¿no? No había nadie. Era la iglesia los que daban de comer, los que ayudan. Y en África todos son misioneros. Y la iglesia católica, yo no veo misioneros ni musulmanes, ni judíos, ni nada. En la iglesia católica. Y lo vemos con nuestro... íbamos por ahí por toda África y ves pues los misioneros que tienen sus escuelas, sus comedores, y al final pues lo más fiable pues son Cáritas, que sabes que es una cosa que realmente llega al pueblo, y que o las iglesias, pues que la gente va a comer y dan de comer ahí en Canarias, que está Cáritas, pues da de comer a gente que ha llegado en patera, al blanco, al negro, a todos. O sea, no hay... pero convendría que la gente se concienciara y que pudiera ayudar y que estuviera un poquito organizado. Si dentro de un plan, digamos, de un pueblo tienen un grupo de gente operativa, digamos, que realmente va a saber resolver, pues si saben primeros siglos, pues vamos a ir por las casas a ver qué necesita la gente. Vamos a repartir agua, que tenemos aquí almacenado en el ayuntamiento, pues tenemos unos depósitos de con botellines pequeños, vamos a repartirlos, a ver. Yo me acuerdo el alumno que viene aquí en la foto, pues esto lo mandaba un capitán ahí de la Academia de Toledo, alumnos de la básica de suboficiales. Se ponían a la noche, se rellenaba la mochila con cosas, iban con el frontal y se iban andando por las calles oscuras repartiendo a la gente. Cuando veían que necesitaba algo, volvían a la base, cogían. Y yo me acuerdo, ahí lo delegué, ahí yo, digamos, que estaba controlando y el capitán me dice, no se preocupe, está controlado. Yo me fío y lo organizó y los chavales súper contentos y orgullosos de ayudar realmente a la gente, ¿no? ¿Dónde te ha parecido a ti la vocación militar? Bueno, mi padre es militar, mi abuelo era militar, sí. Me he criado, soy de Zaragoza, siempre he visto la academia y demás, y siempre me ha gustado el ejército, operaciones especiales, bueno, lo que lo vemos de chavalillo, y luego, pues bueno, pues el compañerismo que hay en el ejército, que bueno, es una familia, ¿no? Al final. ¿Qué te ha enseñado el ejército? Pues me ha enseñado disciplina, me ha enseñado que cuando las cosas hay que hacerlas, ser activo. El ser activo, y yo creo también, y el intentar ser líder, ¿no? El líder, somos los líderes las 24 horas del día, ¿no? Sea militar o sea quien sea, ¿no? Lo que no puedo permitir es injusticias, o pequeñas injusticias que vemos a diario, ¿no? Que vemos que, yo sé que estamos en el aeropuerto y le están echando una bronca a la azafata porque hay un retraso del vuelo y casi le pegan, ¿no? Pues hay que salir ahí a defender a la azafata, o ves ahí a una que no se levantan, ahora que no se levantan ahí los asientos, y una persona mayor en el autobús. Ahí fue falta de educación. Bueno, levántate y hay que mojarse, porque en este mundo, y como vemos, hay mucho hijo puta que se va de rositas, ¿no? Lo vemos todos los días, ¿no? Pues de asesinos, violadores, políticos, y no les pasa nada. Y hay que mojarse y tomar decisiones, y esas te puede llevar luego a un problema, pero para eso el líder está para eso, para cuando hace falta, cuando hay problemas. Si no, no haría falta líder, ¿no? ¿Por qué es importante la disciplina? Porque cuando tienes que organizar algo, sobre todo cuestiones de guerra en el ejército o cuestiones de emergencias, tiene que haber un orden y tienen que cumplirse las cosas. Si no, cada uno hace lo que quiere, pues es un descontrol y no se puede organizar bien, ¿no? Tiene que estar todo pues planificado, organizado, y tú tienes esta misión, tú esta, y a veces igual no te parece bien la orden porque tú tienes una visión pequeña, no ves el global de todo, ¿no? Y dices, ¿qué hago yo aquí repartiendo mantas cuando hay gente que no tiene comida? Pues ya hay otro que está repartiendo comida, que tú no lo sabes, poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces el jefe tiene una visión más global y tú cumples tu misión y tu orden, ¿no? Confiando en el resto. Es decir, confiando en el resto, confiando en tu jefe. Si tu jefe no te da confianza, pues es complicado, ¿no? Y cuando tus jefes son políticos, pues más complicado todavía, ¿no?
Vale, oye, necesito conocerte un poco más y para eso siempre utilizamos esta herramienta magnífica, es una pizarra, nada, todo analógico, aquí no habría problemas, con un apagón seguiríamos grabando. No, que no seguiríamos. En la que está... Vale, pero tendré ya aquí algo, por si Está acaso. todo grabado, Pero está todo grabado. tendré ya algo de batería. No, tenemos generadores, tenemos que dar una vuelta al tema, ¿eh? Que aquí está la línea de tu vida. Y necesito que me digas 2 momentos que han sido jodidos y 2 momentos de satisfacción. Por conocerte un poco más. Piénsalo un poco. Pero con la edad, ponerlo de la edad o no. Sí. Bueno, jodido, vamos a poner aquí 20 y tantos cuando me quemé, ¿no? Pues cuando salí ardiendo, pues yo, claro, yo salí ardiendo entero y no sabía si iba a sobrevivir, ni iba a saber cómo iba a quedar. Claro, yo me quemé entero. Sí, eso es complicado. Entonces, pues, digo, bueno, no voy a ligar más en mi vida, todo quemado, yo estaba preocupado. Más todavía de lo que digo. Ya. Y bueno, pues eso fue un momento difícil, ¿no? Los 2 mejores, pues está claro que es solo el nacimiento de mi hijo y mi hija, ¿no? Y otro malo, pues la verdad que no te lo podría decir, bueno, la muerte de mi padre o alguna cosa así, que sería también por aquí más o menos, sí, por aquí. Y bueno, ya habían nacido mis hijos, pues por aquí, ¿no? Más o menos, podríamos decir esto. ¿Queréis conocer un poquito más cómo se cocina Morir de Éxito? Pues meteros en la pestañita de comunidad, porque ahí hablamos precisamente de quiénes son los siguientes entrevistados, os preguntamos cuáles son las preguntas que tenemos que hacerles. Meteros en la pestaña y conozcámonos un poquito más. ¿Has tenido algún momento de insight, algún momento de decir, hostia, tengo que dar una vuelta a la vida? Puede que sí, puede que lo haya tenido, decir, bueno, vamos a hacer un cambio, puede ser por destinos, por trabajo. Y ahora que yo pasé a la reserva, en enero pasé a la reserva, y bueno, yo llevo mucho tiempo con esto de la supervivencia, preparacionismo y tal, y digo, bueno, voy a dedicarme un poquito más a esto ahora que tengo más tiempo, para intentar sobre todo concienciar a la gente, bueno, pero ya directamente con el apagón, con la mochila y tal, pues lo han sacado un poquito, pero intentar, bueno, vamos a difundirlo, intentar en los colegios que se dé. Ya estamos haciendo cursos, tenemos un curso en Jaca de supervivencia en familia, a final de junio. Tenemos intentar mentalizar a la gente que esto no es de una cosa ni de frikis ni de locos, sino estar preparado y te puede salvar vidas, ¿no? Junto igual que los primeros auxilios, ¿no? Que yo siempre que puedo hago cursos de primeros auxilios y es una cosa que te puede salvar tu vida, la de tu hijo, tu padre y demás, ¿no? Y no estamos concienciados, siempre estamos esperando un poco eso. Siempre vamos a tener tecnología, siempre va a venir el médico. Entonces, pues eso... Digamos que ahora estoy con ese tema de concienciar, a dar cursos, he escrito los libros, un poquito con este tema, ¿no? Sí, entregar un poco lo que te han dado. Claro, no, sí que lo han dado y digamos lo que sé, que son cosas muy sencillas, que no son cosas, como te lo he dicho, de la tarjeta de DNA apuntado. Pero si no te lo dicen, no caes en el detalle. No. Mira, te voy a enseñar un vídeo de una riada que hubo en Zaragoza hace un par de años, en el que pues, fue muy viral en televisiones, pero también en redes sociales, en un barranco. Además se llama el Barranco de la Muerte, que empezó a llover con un solazo, o sea, empezó a llover, pero en el sitio donde empezó a correr el agua había un solazo de la leche, pero sin embargo se canalizó el agua y esta es la mujer. Sí, la que la vio, está subida a un coche, cuando viene la riada, pues subirte arriba del coche, tener la suerte de que el agua no te sobrepase y ya te arrastre, porque la chica la arrastra, pues posiblemente moriría, ¿no? Y tener la sangre fría y esperar, ahí tienes que esperar a alguien que te ayude, porque ahí no puedes hacer nada, pues estás ahí... Pero hizo bien en salir del coche y en ponerse claro, arriba. llegar dentro del coche, cuando empieza ahí te vas a ahogar, ¿no? Y mucha gente se ahoga en las riadas porque hay un pequeño riachuelo o ven el agua y intentan pasar, ¿no? Sí, paso, como decir, tal, y al final en cuanto el coche flota ya, coge medio metro y ya te arrastra y como vimos, ya es muy difícil. Entonces hay que intentar... salir del coche, intentar agarrarte a algo, a un árbol, o como también un chaval también agarrado a un árbol, y aguantar ahí todo lo que puedas, ¿no? Porque quedarte en el coche, en cuanto empiece a llenarse de agua, pues te eres muerte segura, ¿no? ¿En qué momento entrasteis? ¿Qué día fue tras la riada, el primer convoy? Nosotros entramos el lunes. El lunes la riada Sí, fue... el jueves, me parece. ¿Jueves? No, el miércoles fue la riada, el jueves fue cuando transmitió Iker Jiménez un poco la realidad, porque... como había de muchas riadas, la gente pues pensó que era otra riada más, ¿no? Y entonces se montó un convoy rápidamente el fin de semana cargando cosas y salimos el lunes para allá para empezar a repartir, ¿no? ¿Cuántas personas erais ese convoy? Pues en ese convoy había bastantes personas, porque había
pues podíamos ser 80 personas, había gente que venía con sus coches particulares, luego ya trailers, de esos trailers se pasaban a furgonetas, que es la forma más cómoda de repartir, porque había más cosas, podía haber 80 o 100 personas, ¿no? Y luego esa gente fue revelándose, cambiando porque la gente trabajaba y demás, pero bueno, pues siempre estaba la gente, pues una semana, 5 días, 10 días, gente que estuvo 2 meses, o sea, que hubo mucha gente que dejó su trabajo para estar ayudando allí, ¿no? Y gente muy humilde, ¿eh? Yo me acuerdo del primer día que dormí ahí, fuimos a dormir a un hotel que nos consiguió ahí, digamos, con la organización, y había, pues, me acuerdo que eran que eran cubanos, 2 chavales cubanos, que no tenían ni trabajo ni nada, pero he venido a ayudar, ¿no? O sea que... En esa situación concretamente, que es una riada y probablemente se repita, ojalá no se repita con ese resultado tan lamentable, pero en una riada como esas, ¿cómo hay que prepararse? ¿Cómo hay que actuar en el momento tan grave que fue y con tanta intensidad de lluvia y con tanta intensidad de caudal, digamos, por las calles? ¿Qué es lo que habría que hacer que no se hizo? Tanto nosotros como personas que estamos ahí en la población, como organizativamente posteriormente. Bueno, aquí el problema, siempre ha habido riadas por toda la zona de Levante, ha habido daños, gota fría. Si hace 2 años se te ha inundado el garaje o el almacén que tienes abajo en el trastero y está bajo, digamos, está a nivel bajo, pues no tener cosas allí, porque en cuanto haya otra riada va a ocurrir. Pero aquí no fue exactamente unas lluvias fuertes, las lluvias fuertes fueron arriba y al final fue una especie de tsunami, una ola que arrasó. Se avisó tarde a la población y ya no les dio tiempo a salir, ¿no? Los que iban en coche pues se vieron arrastrados, porque tú ves primero que viene una pequeña ola, bueno, de un palmo, pero al final en cuanto ya pasa de, digamos, 40, 50 centímetros, pues ya el coche flota y ya pierdes el control, ¿no? Luego te avisan tarde y todavía no te ha llegado la ola y demás, y tu reacción es ir al garaje a sacar el coche. Mucha gente pues murió en los garajes intentando sacar el coche, ¿no? Pues que viene la riada, ves que va subiendo el agua, voy a sacar el coche para que no se me inunde. Entonces yo creo que es el problema de la gente. Y ya si sabes que va a venir, lo que es subirse a los pisos altos o tener unos puntos de reunión altos, la plaza del pueblo que igual está más alta o una colina que está cerca, para no estar en el barranco, ¿no? Que es lo que arrasa, ¿no? Te voy a hacer una serie de preguntas cortas para decirme una respuesta rápida sobre diferentes tips o consejillos de supervivencia. Muy bien. Agua turbia. ¿Qué hacemos con agua turbia? Lo primero que tenemos que hacer. Filtrarla y potabilizarla. Vale, con pastillitas. Con pastillitas, o se puede también hirviéndolo, que es el mejor método, ¿no? O con el tubo. Sí. Echando un poco de lejía, un par de gotas de lejía. Sí, un par de lejía también se puede. Hay varios métodos. Echar un par de gotas de lejía se puede potabilizar. Yo recuerdo en campamentos echamos gotas de lejía. No, yo creo que no fueron suficientes porque acabamos todos con cagaleras. Sí, pero al final, muchas veces yo he bebido de charcos. Cuando he estado de alumno por ahí, he bebido de charcos y luego he tenido cagalera, pero es que era deshidratación o cagalera. A veces depende, ¿no? Lo peor, deshidratación por cagalera es lo peor. Claro, pero eso si estás perdido en el desierto. Sí, pero si tú vas a estar en la ciudad aquí, pues luego vas a ir a un hospital. ¿Qué elegirías? ¿Cuchillo o cinta americana para llevarte? Tienes que elegir entre cuchillo y cinta americana. Cinta americana. Joder, o sea, la cinta americana muy versátil. Vale para todo. Hasta para una herida que está abierta y ponértela. Fui a un curso en el desierto de supervivencia, se me abrieron las dos botas del calor, me puse cinta americana. Para arreglar todo el coche, tuve un choque con el coche, se me cayó todo en la parte frontal, cinta americana, me sujetó y pude llegar al taller. La cinta americana es... Si un amigo pesado se lo pones en la boca y ya está. Muy versátil, la cinta americana. Para interrogatorios también. Para interrogatorios. Para atar. Bien, fantástico. También sirve. Para los niños, ¿no? Para cuando se portan mal, los saltos a la cama. Señal de rescate en montaña, ¿cómo lo harías? Señal de sonido, silbato, 3 pitidos. ¿3 pitidos? No tengo silbato. Pues si es con sonido, pues esperar un minuto y haciendo ruido. Y si tengo forma de ver con algo llamativo, pues digo el chaleco reflectante, algo de si mucha gente va siempre vestido de camuflaje y al final no te ven, tienes que llevar algo que se vea, ¿no? Vale. Aquí damos un consejo de un entrevistado a otro, que tú no conoces, al siguiente entrevistado. El anterior entrevistado dijo lo siguiente, es Borja Fernández, que tiene un podcast que se llama Memorias de Pez, que es sobre geopolítica y sobre historia de la humanidad, que le pregunté, ¿por qué es importante conocer la historia? Y dice, porque la historia nunca se repite, pero rima. O sea, que es bueno saber de historia. Sí. Y dijo,
le voy a dar un consejo a la persona que toma las riendas de tu salud financiera y no esperes que nadie se preocupe por ti. ¿Qué te parece ese consejo? Sí, está claro. No sabía quién eras, ¿eh? Está claro, claro. O sea, al final a mí que me fío de la gente, porque te crees que la gente es como tú, me han engañado varias veces en cuestión financiera. ¿Sí? Todavía tengo unas cosas por ahí, unos terrenos en Bali que no sé si son míos o no son míos. ¿Tú también caíste en lo de Bali? Sí. Eran 10.000 eurillos, pero bueno, pero al final me fío mucho de la gente y me han engañado porque tú te crees que la gente es honrada, gente que está contigo tomándote unas copas, que parecen incluso amigos, y la gente no es a veces como tú piensas, ¿no? Vale, o sea que lo de que preocúpate por ti es importante. Sí. Pero es que yo me fío mucho. Pues que... Oye, ¿qué consejo le darías al siguiente entrevistado? Sin volverse loco. Que tenga unas ciertas medidas, visto cómo está pasando todos estos desastres, que tenga pues su mochila, su agua, su comida, su linterna, dinero, metálico, los teléfonos apuntados, todas esas cosillas que son unos tips que puedes tener, pues voy a ver 100 tips, pues tener, pues cuando tenga 40 o 50, que me haga caso y que si llega la situación, pues que se queda sin móvil, pues su hijo sepa llamar al teléfono de sus padres, que no se sabe de memoria, ¿no? Por ejemplo. Que en los libros aparecen esos tips. O sea, sí, en el libro hablo de todo un poco. Que en los libros aparecen esos tips, o sea, aparecen... Sí, en el libro hablo de todo un poco. Una parte de la mochila es 72 horas y hablas pues desde personas discapacitadas cuando hay una emergencia. Por ponerte un ejemplo, que si el bombero no sabe que es sordomudo y tal, habrá que decirle que es sordomudo y tendrá que quitarse el casco para que pueda leer en la boca. Una cosa tan básica que, sí, igual, que es obvia, pero que igual el bombero no sabe que si es persona discapacitada sordomuda, si le gritas, por mucho que le grites, pues tendrás que quitarte el casco y te vea los labios. Por poner un ejemplo, si hay gente autista y no te hace caso, pues la tienes que sacar por la fuerza. Igual y sacarlo porque se va a quemar, porque se queda bloqueado, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que... Bueno, dentro del libro pues se habla de los discapacitados, gente mayor, las mascotas, ¿no? Todo el problema que ha habido con muy en La Palma, ¿no? Que dejaron los perros atados y claro, hay que tener un plan de emergencia. Dentro del plan familiar están las mascotas, ¿no? Mucha gente quiere más a su mascota que a su marido, ¿no? Pero a veces como criterio. Claro. Y entonces hay que tener un plan para dentro de su ficha. El perro tiene las vacunas, muerde, no lo lleves suelto porque se asusta y se escapa. Todas esas cosas tenerlas en el plan familiar, ¿no? Como uno más de la familia. Joder, macho. Que esto se llama Morir de éxito y a todo el mundo le preguntamos qué es el éxito para ellos, qué es el éxito para ti. Pues el éxito yo creo que está claro que mucha gente puede pensar que es el dinero y tal, que al final, bueno, el dinero pues te da ciertas cosas para vivir, pero al final el éxito es la satisfacción, como dices, del deber cumplido y ayudar a la gente. Yo estuve en Valencia y vi, por ejemplo, a la gente ayudando, la satisfacción que tenía esta gente que había ayudado a la gente, que había ayudado a otras personas, gente que lo estaba pasando mal, se iban con una sensación que yo creo que de felicidad, de haber solucionado un problema, aunque fuera un pequeño problema, ¿no? Ese yo creo que es el éxito principal, ¿no? El ayudar a la gente y que realmente le llegue esa ayuda y que veas tú que has hecho algo por alguien, ¿no? Si lo haces por tu familia, pues lo haces también por otras personas, por los vecinos, y visto la gente que lo está pasando mal y bueno, has conseguido pues unos colchones para unos ancianitos que están durmiendo en unos cartones, pues bueno, es una satisfacción, ¿no? Las caras con que te miran de agradecimiento, un abrazo, eso es lo que realmente más te reconforta, ¿no? ¿Qué objeto has traído a la entrevista que te sientas identificado o que signifique algo para ti? Pues no me habías dicho de la nada, pero bueno, tengo 1000 libros, ¿no? De preparacionismo, apagón eléctrico, que fue hace 2 años, he sido el apagón, el de liderazgo. Y bueno, pues va a ser la tarjeta esta, ¿no? Que voy a dar una luego a cada uno para que apuntéis los teléfonos de vuestras familiares y que vuestros hijos lleven, vuestra familia, vuestro primo, tengan siempre apuntados los teléfonos de sus familiares, sus seres queridos, pues si tienen que llamarlos, ¿no? Que si tuvieras que llevar un objeto encima siempre, ¿cuál sería? Pero al campo, a la ciudad... Nada, lo que llevas desde... Te levantas y te vas fuera de casa, ¿qué llevas siempre por si acaso? Bueno, ahora mismo llevas el móvil, ¿no? Porque ahora mismo llevamos el móvil porque aquí tenemos todo, tenemos los contactos de los amigos, tenemos para pagar incluso, ahora mismo el móvil, luego si no apagón te quedarás sin móvil, pero cogete ahora mismo, por desgracia, no podemos vivir sin el móvil, ¿no? Que el reloj tiene que ser algo especial. Que dé la hora, que la ve bien. Y bueno, hay tipos de relojes con GPS y demás. Y bueno, llevo un reloj sencillo, llevo una brujulilla, pero bueno, un poquito para darle su reloj con su brujulilla. Pero bueno, pero un reloj es importante.
Bueno, hay gente que dice, bueno, prefiero no llevar reloj porque lo llevo en el móvil. Mucha gente ya no lleva reloj porque ya... Y gente que dice, bueno, yo soy un alma libre y no vivo con horas. Pues bueno, pues suerte que tienes, pues si tienes que ir a tal sitio a tal hora a trabajar, a currar y tal, pues bueno, pues es una envidia, ¿no? Yo me acuerdo una vez que llevé el teléfono a arreglar y estuve toda la tarde sin teléfono, de una sensación de libertad y de tranquilidad. Digo, no estoy pendiente del móvil porque, queramos o no, al final estamos enganchados por cuestiones de trabajo, por llamadas o por tonterías, ¿no? Y nos lo tenemos que quitar todos, yo también, el estar enganchado al móvil. Vale. Oye, aquí somos mucho de dar las gracias, de ejercer la gratitud. Por eso, Manolo, te doy las gracias de haber venido a Morir de Éxito, que ha sido un auténtico placer. Pero ¿a quién le debes más gratitud en tu vida? Pues yo gratitud, yo creo que a mi padre, por la forma de educarme, ¿no? Que era una gran persona. Y bueno, ahora a mi mujer, a Esther, que es la que me calma cuando yo me caliento mucho, me calma y es muy, muy cariñosa y pues me enseñamos a apreciar cosas de la vida que a veces yo me cabreo, estás viendo la tele y te cabreas, digo, es que cabrearse porque si no, dice, pero al final no puede hacer nada, dice, bueno, pero algo habrá que hacer y todo, pues me calma, ¿no? Un poquillo, ¿no? Pues sí. Oye, si queremos saber un poco más de tus cursos, de tus libros, ¿dónde lo podemos ver? Pues yo los libros los tengo en Amazon, porque vivo en Canarias, para distribuirlo es complicado, lo he puesto en alguna librería también. Y luego tengo cursos, tenemos una página que es supervivenciacanarias.com o manolocamara.com, ahí están los libros y luego tenemos un curso en Jaca el último fin de semana de junio, supervivencia en familia, en un albergue ahí en Villanueva o por ahí cerca. Mañana subo a Jaca ya para reconocerlo. Y la idea es un curso que aprenda la gente, porque van a estar en un albergue, en literas, va a haber comidas, van a aprender, pues, no pasarlo mal. Hay otros cursos que están orientados un poquito a dar caña, ¿no? Mal. Pero aprender eso, a topografía, aprender primeros auxilios, aprender a hacer fuego, trampar de agua, seguridad, defensa personal, algo de rescate con cuerdas, un poquito de esto que siempre viene bien y va a ser divertido porque es en plan familiar, ¿no? Hay otros cursos que ya son más cañeros que, bueno, hay otro tipo de... Pero lo importante es aprender cosas y aprender a gusto, ¿no? Manolo, muchas gracias por estar en Morir de Éxito. Ha sido un auténtico placeraco. Pues para mí también, porque además esto yo creo que cuanto más se difunda de que la gente se prepare ciertos tips, por llamarlo de alguna forma, oye, pues no he caído en esto, pues no he caído que si tengo un ataque dejo la puerta abierta, no he caído en apuntar los teléfonos, no he caído en llevar una manta térmica, esas cosillas que al final son sencillas, pero que luego en un momento dado pues te puede ayudar mucho, incluso salvarte la vida, ¿no? Gracias, Manolo. Esta es tu casa. Encantado.